Damos la bienvenida a toda nuestra audiencia a una nueva exploración profunda. Y la verdad es que la misión que tenemos hoy por delante es verdaderamente apasionante. Desde luego que sí. Vamos a sumergirnos, y además de lleno, en uno de los textos fundamentales sobre la creación literaria, el arte y, bueno, la esencia misma de nuestro lenguaje. Hablamos, claro, de fragmentos seleccionados de una obra cumbre, El arco y la lira. Eso es, del Premio Nobel de Literatura Octavio Paz. Y específicamente, para quienes nos escuchan y quieran ubicarse, nos vamos a centrar en sus advertencias iniciales y en capítulos clave como poesía y poema, el poema y el lenguaje. Una selección impecable, la verdad. Sí, sí. Y para ir abriendo el apetito de nuestra mente curiosa, lanzo unas cuantas preguntas al aire. A ver qué pensáis. ¿Es verdaderamente un poema cualquier texto que rime? Buena pregunta. Oh, fíjate en esta. ¿Podría una pintura de hace 5 siglos, una danza ritual o incluso un simple paisaje natural ser considerados poesía? O sea, llevar el concepto fuera del papel, digamos. Exactamente. ¿Y qué ocurre exactamente con las palabras cuando abandonan el bullicio de la calle y entran en la estructura rígida de un verso? Pues ese es exactamente el núcleo del debate que plantea la obra. Y para entender de dónde surge esta disección tan profunda del lenguaje, creo que merece la pena detenernos un instante en el contexto. Sí, por favor, porque no surge de la nada. Para nada. Paz confiesa que, desde su propia adolescencia, le perseguía una duda casi existencial. Se preguntaba constantemente si de veras valía la pena escribir poesía. O si sería mejor vivirla, ¿no? Tal cual. Si sería mucho más noble intentar transformar la vida misma en poesía. Esta reflexión estuvo latiendo en su cabeza durante años, hasta que en 1942, una invitación del escritor José Bergamín le dio el impulso definitivo. Ah, claro, el encargo para las conferencias. Exacto. Bergamín le pidió que participara en unas conferencias para celebrar el 4º centenario del nacimiento de San Juan de la Cruz. Y bueno, aquel encargo fue la chispa que le obligó a sentarse, ordenar sus ideas y esbozar las primeras respuestas. Unas respuestas que con el tiempo y muchísimo estudio maduraron hasta convertirse en este libro. Sí, un proceso en el que el propio Paz admite que fue fundamental la ayuda de su gran amigo Alfonso Reyes. Sus ensayos actuaron como una luz que convirtió, y cito unas palabras bellísimas del autor, lo selvático y enmarañado en un jardín ordenado y transparente. ¡Qué maravilla de frase! Vale, vamos a desgranar esto, porque el texto arranca con una aparente confusión que es tremendamente común en el día a día. La de poesía y poema. Esa misma. A menudo usamos las palabras poesía y poema como si fueran sinónimos intercambiables, pero Paz establece una frontera clarísima, casi brutal entre ambas. Por un lado nos habla de la poesía como algo inmenso. Como algo inabarcable, sí. Dice que es conocimiento, salvación, abandono, una operación revolucionaria capaz de cambiar el mundo, magia, plegaria. Es lo que él llama la poesía en estado amorfo. O en estado salvaje, como también la define. Y por otro lado, sitúa al poema como algo muy distinto. Paz define el poema como una obra concreta, un producto humano. El vehículo, digamos. Eso es, el lugar exacto de encuentro entre esa poesía salvaje y el ser humano. El poema es, según sus palabras, la poesía erguida. Es la estructura que permite que esa magia amorfa tome forma y se sostenga en el tiempo. Y aquí es donde suelta una idea que, madre mía, es un dardo directo al ego de muchos escritores. Paz argumenta que un soneto no es un poema por el simple hecho de tener rima, estrofas y una métrica perfecta. Claro, la técnica no basta. Para nada, todo eso no es más que una forma literaria, un mecanismo retórico. La frase que utiliza es demoledora. Dice que hay máquinas de rimar, pero no de poetizar. ¡Qué gran verdad! Para que ese mecanismo perfectamente engrasado sea un poema de verdad, tiene que haber sido tocado, habitado por la poesía. Y el reverso de esta idea es igualmente revelador. Fíjate que, curiosamente, puede existir poesía sin poemas. A ver, explícanos eso un poco más. Es decir, hay paisajes, hay personas, hay hechos históricos o instantes cotidianos que son profundamente poéticos por sí mismos. Cuando la poesía se condensa por azar en la naturaleza o en un acontecimiento, estamos ante lo poético, sin que haya una sola palabra escrita. Espera. Eso me rompe un poco los esquemas. Si un paisaje es poesía sin que nadie lo escriba, ¿no corremos el riesgo de llamar poesía absolutamente todo? ¿Dónde está el límite exacto? Bueno, el límite está en la interacción humana. El paisaje tiene esa carga poética, esa corriente latente,
pero es la sensibilidad de quien lo observa la que reconoce esa poesía. ¿Vale? Lo pillo. Ahora bien, para que exista un poema como tal, el ser humano tiene que actuar como hilo conductor. Tiene que tomar esa experiencia y transformarla, mediante su esfuerzo creador, en una obra concreta. Entendido. O sea, entonces el poema no es el agua, sino el cauce que el poeta excava pacientemente con las manos para que esa corriente salvaje no se pierda en la tierra. Esa es una imagen excelente, totalmente alineada con Paz. Y lo fascinante aquí es cómo esta distinción nos obliga a replantearnos la forma en que analizamos la literatura clásica y contemporánea. Claro, pone en jaque a los académicos. Totalmente. Paz aborda la enorme limitación de lo que llamamos ciencias literarias. Disciplinas como la retórica, la estilística o incluso el psicoanálisis son útiles, sí, pero solo para estudiar la historia de la literatura. Te explican el envoltorio. Exacto. Pueden explicarnos el cómo se estructuran los hábitos verbales de un autor o el porqué psicológico, ya sea un trauma o una gran alegría, que le llevó a escribir un texto. Pero fracasan estrepitosamente al intentar explicar la naturaleza última del poema. Porque clasificar no es comprender. Esa es la clave. Clasificar una obra en géneros o diseccionar su métrica no es comprenderla en absoluto. Claro. Es que el psicoanálisis puede decirme por qué un autor estaba triste en su infancia. Y la retórica me explica por qué decidió usar versos alejandrinos. Pero ninguna de las dos me explica por qué a mí se me pone la piel de gallina al leer el verso 5 siglos después. Exactamente. Y esto nos lleva a un terreno de conflicto puro, que es cómo el poeta trata su materia prima frente a otros oficios. Hablo de la rebelión de las palabras y la gran batalla histórica entre la prosa y la poesía. Una batalla fascinante, por cierto. En el texto se plantea que la prosa actúa casi como una prisión para el lenguaje. En la prosa, el lenguaje busca desesperadamente un significado unívoco. Busca que las cosas sean absolutamente claras y directas. Al pan, pan, y al vino, vino. Así es. La prosa es un acto analítico, reflexivo e instrumental. Paz menciona, medio en broma, esa famosa escena de la obra El burgués gentilhombre de Molière. Ah, sí, cuando el protagonista descubre lo de la prosa. Esa misma. El protagonista se sorprende y se maravilla al descubrir que lleva toda su vida hablando en prosa sin saberlo. Es una referencia fantástica. Como si la prosa fuera nuestro estado natural por defecto, la forma en la que respiramos. Pero Paz rescata una idea brillante de Alfonso Reyes para rebatir a Molière. Nos dice que la prosa no se habla, la prosa se escribe. Ojo a eso. Sí, porque el lenguaje hablado, del día a día, con sus dobles sentidos, sus sobreentendidos, sus giros rápidos y sus metáforas espontáneas, está muchísimo más cerca de la poesía que de la prosa estricta. Claro, en una charla de café hay 1000 significados ocultos. Exactamente. Al sentarse a escribir prosa pura, al obligar a la palabra a significar una sola cosa para que el mensaje sea eficiente y directo, el prosista ejerce una violencia innegable sobre la naturaleza múltiple del vocablo. Lo encadena a un solo significado. Lo castra, de alguna manera. En contraste absoluto con eso, el texto defiende que la poesía actúa como una fuerza de liberación masiva. El poeta jamás atenta contra la ambigüedad de la palabra. Al contrario, vive de ella. Todo lo contrario. La libera de esas cadenas utilitarias. Le devuelve todos sus sentidos latentes, sus sonidos, sus vibraciones y sus colores. Paz equipara la palabra poética, una vez liberada de su función práctica, con un fruto maduro, o con una imagen que me encanta, la de un cohete en el momento de estallar en el cielo. Qué visual es Paz siempre. El proicista o el redactor de un manual de instrucciones, de una lavadora, se sirven de las palabras como si fueran simples herramientas. Las usan para un fin y las descartan. El poeta, sin embargo, no las usa. Se rinde ante ellas. Se convierte en su humilde servidor para devolverle su esplendor original. Fíjate, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante a nivel conceptual, porque si aceptamos que el poema no es solo un texto escrito, sino el lugar exacto donde la materia recobra su naturaleza original y se libera de su función puramente útil, Paz da un salto espectacular a otras disciplinas, ¿verdad? un salto gigante. ¿Cómo justifica Paz que una pintura renacentista o una vasija antigua puedan ser consideradas poemas? Lo hace centrándose en un concepto fundamental, la imagen. La imagen poética. Ah, sí. Todo el universo de significados del color negro me voló la cabeza eso. Es que es brutal.
Para la cosmovisión azteca, el color negro en una representación mural o en un tejido no era un simple pigmento visual para dar sombra o contraste. No era una decisión de paleta de colores, vaya, para nada. Significar negro era invocar el norte, el frío, la guerra, la muerte, la obsidiana, el dios Tezcatlipoca, incluso la luna y el águila. Pintar algo de negro no era una decisión meramente estética, era una condensación poética de toda una realidad inmensa. El material trasciende lo puramente visual y se vuelve un poema complejo en sí mismo. O sea que el negro era un verso entero. Exacto. Y no solo ocurre en la pintura. Paz menciona la concepción rítmica en la antigua China, donde nociones filosóficas tan profundas como el yin y el yang no se describen como ideas estáticas o definiciones de diccionario, sino en términos puramente musicales, como ritmos alternantes. Es fascinante pensar que una filosofía entera, la forma de entender el universo de una civilización, pueda estructurarse como una danza. Y también lleva todo esto a la arquitectura. Sí, con un ejemplo muy mexicano además. Llega a comparar la imponente y laberíntica estructura del sagrario metropolitano de la Ciudad de México con el complejo lenguaje barroco del poema Primero sueño de Sor Juana Inés de la Cruz. Piedra y palabra, cara a cara. Afirma que ambos son traducciones de una misma actitud vital, de una misma época, y que de hecho resulta más fácil traducir la poesía azteca a sus equivalentes arquitectónicos que intentar pasarla a la gramática del idioma español. Todo es lenguaje, y cuando ese lenguaje trasciende su simple función de construir un techo o informar de un dato, se vuelve poema. Pero para sostener esto con rigor y que no parezca solo una idea romántica, Paz hace una diferenciación vital entre lo que es la técnica y lo que es la creación. Una frontera clave. La técnica, nos dice, es un procedimiento que se hereda, se mejora y que irremediablemente acaba siendo sustituido cuando aparece un invento más eficiente. Una línea de progreso, claro. Exacto. El fusil reemplaza al arco y a las flechas. La máquina de vapor jubila a la tracción animal. Es una evolución lineal pura y dura. Pero la creación artística opera en un plano completamente distinto. Es única, es irrepetible y, lo más importante, no anula las creaciones anteriores. Claro, el hecho de que se escriba el Ulises de James Joyce en el siglo XX no vuelve obsoleta el Quijote. Y la Eneida de Virgilio no sustituye ni anula a la Odisea de Homero. Ambas coexisten para siempre en el universo de la creación humana, intocables. Y esta misma lógica tan aplastante la aplica al concepto de estilo. Todo artista, sin excepción, parte del estilo histórico de la época en la que le toca vivir. El poeta español Luis de Góngora, por poner un ejemplo, parte inevitablemente del lenguaje literario barroco de su tiempo. Es su ecosistema natural. Pero el verdadero creador, el poeta genuino, trasciende ese estilo comunal, lo retuerce, lo tensa y lo resuelve en actos poéticos que son irrepetibles. Y aquí Paz nos lanza una advertencia muy seria a todos. A ver. Cuando un creador se deja vencer por el estilo, cuando se acomoda y se estanca en su manera particular de escribir o pintar, deja de ser un creador. Se fosiliza y se vuelve a convertir en un simple constructor de artefactos. Se vuelve a ser esa máquina de rimar sin alma que comentábamos al principio. Es fascinante pensar en el poeta luchando constantemente contra la comodidad de su propio estilo para no convertirse en un burócrata de la rima. Una lucha cuerpo a cuerpo con la palabra. Pero claro, ese poema terminado, ese cohete estallando en el cielo, no sirve absolutamente de nada si no hay nadie mirando hacia arriba, ¿verdad? Si conectamos esto con el panorama general, llegamos a una de las piezas fundamentales del rompecabezas de Paz: el papel de quienes se acercan a la obra. Paz es muy tajante en esto. Un poema escrito, guardado en un cajón o en las páginas cerradas de un libro en una estantería, es solamente una posibilidad abierta. Está como en letargo. No despierta. No cobra verdadera vida hasta que entra en contacto con la mirada de quien lo lee o los oídos de quien lo escucha. La lectura, en la visión de Paz, jamás es un acto pasivo. Exige una participación total. Es, en sí misma, una recreación literaria. Al leer, se reproducen los gestos, las tensiones vitales y las imágenes que el autor codificó en esas palabras hace años o siglos. Y el efecto que produce esa lectura profunda en nuestra percepción es asombroso. Paz afirma que al sumergirse en un verdadero poema, el tiempo lineal, ese tiempo cronológico de los relojes que siempre nos empuja hacia adelante sin piedad, se detiene por completo. Se suspende. El acto de revivir la imagen poética consigue revertir el tiempo. Al leer la Ilíada,
Quien lee sufre la caída de Troya junto a Héctor en este mismo y exacto instante. Se sienten las dudas morales en el campo de batalla junto a Arjuna en el Mahabharata. Se reconoce la tierra natal pisando las mismas rocas que Odiseo. No es una evocación melancólica del pasado, todo sucede en un presente puro y vibrante. Y para explicar esta milagrosa suspensión temporal, Paz utiliza una analogía sobre el amor que, francamente, es de una sutileza extraordinaria. Sí, la metáfora de la ola. Cuéntala, por favor. Compara la experiencia de habitar el poema con el acto amoroso. Nos dice que en el amor, la conciencia es como una ola en el inmenso océano. Una ola que crece, toma fuerza y que justo un microsegundo antes de romper y desplomarse contra la orilla, alcanza una altura y un equilibrio perfecto, suspendida en sí misma. La quietud del movimiento la llama él. Exacto. El poema, cuando logra esa verdadera comunión íntima con quien lo lee, produce exactamente ese mismo instante de plenitud en la conciencia. Un momento absoluto donde el tiempo no pesa. Es una zambullida total en el tiempo puro. Uf, tremendo. Entonces, ¿qué significa todo esto a gran escala? Si el poema tiene el poder de detener el tiempo y liberar a las palabras de su cárcel de significado único, ¿de dónde viene nuestra relación histórica como especie con este lenguaje? Paz nos propone dar un paso atrás, adentrarnos en una reflexión antropológica de mucho calado. Nos recuerda que en el principio de los tiempos, la humanidad profesaba una fe absoluta y ciega en el lenguaje. Una fe mágica. Existía una confianza primordial donde el signo y la cosa eran exactamente lo mismo. La palabra mágica no representaba la lluvia, la palabra era la lluvia. Pero a medida que avanzó la civilización y la historia, se abrió un abismo insalvable entre las cosas materiales y los nombres que les damos. La ruptura original. Así es. Y en este punto, Paz entra de lleno en un debate sobre la propia naturaleza evolutiva de nuestra comunicación. Se enfrenta cara a cara a ciertas teorías científicas de la época que sugerían que el habla humana es, simplemente, una evolución gradual y más sofisticada del gruñido o del grito animal. Como si fuera solo subir el volumen y afinar. El filósofo Marshall Urban desmiente esta idea de forma totalmente categórica. Pero a ver, detengámonos ahí un segundo. Porque la biología evolutiva nos dice que nuestro aparato fonador desciende de ahí. ¿Dónde sitúa Paz exactamente la ruptura entre el lenguaje animal y el humano? La ruptura no es física o biológica, es puramente conceptual. Paz explica que aunque los animales se comunican maravillosamente y expresan sus estados de ánimo, dolor o necesidades, les falta algo que es exclusivamente nuestro, la función simbólica. ¿La capacidad de representación? Exactamente. Un animal puede emitir un grito de alarma porque tiene miedo en ese instante ante un depredador que está viendo, pero no puede crear un símbolo abstracto para reflexionar sobre el concepto del miedo en la cueva, en ausencia del depredador. El lenguaje humano no es una simple mejora cuantitativa del ruido animal, hay una ruptura cualitativa fundamental. ¿Un salto al vacío? El lenguaje humano nace para representar una cosa por medio de otra. Por lo tanto, desde su raíz más profunda, el lenguaje es mítico y es metafórico. La esencia misma del lenguaje, según esta visión, es la poesía en estado natural. Esa capacidad de crear metáforas es precisamente lo que nos hizo humanos y nos separó para siempre del resto de la naturaleza. Y basándose en este origen comunal, Paz define cuál es la labor social e histórica del poeta. Una labor nada fácil. Todo poema, por muy aislado e incomprendido que se sienta su autor en su guardilla de París, se nutre inexorablemente del lenguaje vivo de su comunidad. Las palabras no le pertenecen en exclusiva al artista, son el patrimonio de todos. Su misión es la que tan certeramente definió el poeta francés Stéphane Mallarmé: dar un sentido más puro a las palabras de la tribu. ¡Qué gran responsabilidad! El poeta bebe de la fuente fangosa y original de su sociedad, purifica ese lenguaje en la fragua incandescente del poema y se lo devuelve a la comunidad transformado en un objeto de comunión colectiva. Sin embargo, y aquí es crucial señalar para quienes nos escuchan que estamos analizando la perspectiva sociopolítica del propio Paz sobre la historia reciente, el autor observa una tragedia particular en la época moderna. ¿Sí? ¿La domesticación? Paz sostiene que, históricamente, tanto la burguesía mercantil como el Estado burocrático han intentado domesticar al poeta. Han buscado integrarlo en su maquinaria instrumental, convirtiéndolo en una especie de propagandista de Estado. Es decir, lo mismo que hace hoy en día un asesor de comunicación corporativa o un redactor de discursos políticos: vaciar la palabra de misterio,
quitarle las aristas para que transmita un eslogan eficiente y fácil de digerir. Exactamente. El propagandista o el burócrata es alguien que recibe directrices y transmite un mensaje de arriba hacia abajo, hacia la masa, buscando obediencia y claridad extrema, buscando esa prosa castradora de la que hablábamos. Pero la naturaleza del verdadero creador literario opera exactamente en la dirección opuesta, de abajo hacia arriba. Desde las raíces. Emerge del lenguaje común, oscuro y vivo de su comunidad. Lo eleva hacia la luz del poema y lo devuelve para que la sociedad reflexione y se reconozca en sus múltiples aristas y contradicciones. El poder detesta la ambigüedad y por eso detesta profundamente la esencia poética. Y esta constante tensión entre el creador y la sociedad moderna lleva a Paz a demoler uno de los mitos históricos más repetidos en las academias de crítica literaria, la famosa falacia de la decadencia. Un mito muy arraigado, sí. Muchos historiadores del arte suelen afirmar que cuando en una época surge una poesía hermética, oscura, retorcida y muy difícil de entender, es un síntoma claro de decadencia literaria. Sostienen, de forma algo simplista, que el gran arte de los imperios fuertes siempre es claro y luminoso, y que el arte oscuro pertenece a los tiempos débiles y enfermos. Pues Paz destroza ese argumento con una lucidez aplastante. Él nos hace ver que la poesía en realidad ni progresa ni decae, como si fuera el último modelo de un teléfono móvil. Son las sociedades, las estructuras políticas, las que decaen o se petrifican. Claro, el arte solo refleja la grieta. Recordando que poetas inmensos, tremendamente complejos y deliberadamente herméticos como Luis de Góngora o Francisco de Quevedo durante el siglo de oro español, o figuras como Arthur Rimbaud o Edgar Allan Poe más adelante, surgieron precisamente en momentos de ruptura dramática. Momentos de crisis absolutas. De crisis institucional o de tremenda postración social en sus respectivos países. La soledad del poeta contemporáneo, la dificultad extrema para descifrar sus versos, no es un fallo técnico ni una falta de talento. Es un reflejo del mundo exterior desgarrado. Es un síntoma directo de la sordera de la sociedad que le rodea. Paz argumenta que cuando un gran poeta hermético aparece, no es la poesía la que está enferma, es la sociedad la que ha perdido su capacidad de comunión, ha olvidado su lenguaje común y padece males profundos. La altura del creador se mantiene intacta, es el nivel del mundo histórico el que se ha hundido bajo sus pies. Qué bofetada de realidad tan necesaria para entender el arte en tiempos de crisis. La verdad, si intentamos recapitular todo este inmenso viaje intelectual que hemos compartido hoy, vemos que hemos navegado desde esa frontera primordial que separa la magia indomable de la poesía frente a la arquitectura exacta que conforma el poema. Hemos abarcado muchísimo terreno. Hemos entendido cómo cualquier arte, ya sea un lienzo renacentista, la traza matemática de una catedral barroca o la métrica de un soneto, tiene el poder supremo de suspender el tiempo, llevándonos a esa ola suspendida un instante antes de romper en la orilla. Ese tiempo puro. Y sobre todo, hemos visto cómo el poeta, lejos de ser un dictador arrogante que usa las palabras como herramientas desechables, se rinde por completo ante ellas. Se convierte en su sirviente más humilde para arrancarles la capa de polvo del desgaste cotidiano y devolverles su esplendor, su eco místico y su ambigüedad original. Su verdadera naturaleza. Esa misma ambigüedad metafórica, que al final del día es lo que nos sacó de la caverna y nos hizo humanos. Y todo este recorrido vertiginoso por la obra de Paz plantea una pregunta que personalmente me parece de una importancia vital de cara al futuro que ya tenemos encima. Si tomamos como cierta la tesis de Paz de que la esencia constitutiva del lenguaje humano es la metáfora, Que lo es. si asumimos sin reservas que es esa función simbólica, polisémica y poética la que nos separó radicalmente del mundo natural y nos otorgó nuestra condición humana, ¿qué va a ocurrir en nuestra realidad más inmediata? ¿Te refieres a la ola de tecnología actual? Me refiero a cómo día tras día delegamos cada vez más nuestra escritura, nuestros correos de trabajo y nuestra comunicación cotidiana a inteligencias artificiales y algoritmos de texto predictivo. Es verdad, el famoso autocompletar. Estas maravillas tecnológicas están diseñadas desde la ingeniería con un propósito inamovible: buscar la palabra estadísticamente más probable, la de máxima eficiencia comunicativa y de univocidad absoluta.
operan por definición bajo la lógica de la prosa, más extrema, y del utilitarismo burocrático que Paz tanto temía y denunciaba. Buscan que nada se salga del renglón. Si por comodidad dejamos que las máquinas elijan nuestras palabras cotidianas para ahorrarnos unos miserables segundos, estaremos limando y eliminando lentamente, casi sin darnos cuenta, esa ambigüedad poética, ese resquicio para el doble sentido que nos define como especie. Madre mía, la domesticación final de la palabra. ¿Acabará la humanidad regresando a una comunicación puramente utilitaria? ¿Perdiendo el poema orgánico, caótico y maravilloso que es nuestro lenguaje diario? ¿O será por el contrario que esta asfixiante estandarización algorítmica se convertirá en el detonante perfecto para una nueva y furiosa rebelión poética? Obligándonos a inventar, claro, metáforas tan salvajes e irracionales que ninguna máquina sea capaz de predecir jamás. Esa es la gran incógnita. Es un testamento que da verdadero vértigo. Tela con esto. Y que deja muchísima materia para seguir debatiendo y reflexionando mucho después de apagar el reproductor. Y con esta gran incógnita cerramos nuestra inmersión de hoy. Nos despedimos con el deseo sincero de que esta exploración profunda de Octavio Paz haya resultado tan estimulante e inspiradora para la audiencia como lo ha sido para nosotros prepararla. Invitamos a quienes nos escuchan, a esa mente curiosa que siempre nos acompaña semana a semana, a seguir alimentando la curiosidad insaciable y sobre todo a buscar atentamente esa poesía escondida, esa poesía en estado salvaje, en los paisajes, en las miradas y en las conversaciones aparentemente mundanas del día a día. Hasta la próxima inmersión profunda. Bienvenidos a esta inmersión profunda. Nuestra misión hoy es sumergirnos de lleno en los fragmentos de un documento verdaderamente monumental. Hola, sí, monumental es la palabra exacta. Un texto sobre poética, sobre lenguaje y, bueno, la percepción humana. Para quienes buscan asimilar conocimientos complejos rápidamente y encontrar atajos hacia una comprensión más rica de cómo procesamos la realidad, este análisis es una auténtica mina de oro. Totalmente de acuerdo. Porque vamos a cambiar por completo la perspectiva. Eso es. Vamos a dejar a un lado los pesados manuales de gramática y esas reglas rígidas de la escuela. Vamos a descubrir que el lenguaje no es ni de lejos una simple herramienta estática. No es un diccionario inerte. Que va, en absoluto. Es un ente vivo. Un ente caprichoso y con voluntad propia. Exacto. Y es vital entender que el lenguaje rompe constantemente los diques de los diccionarios. A menudo se comete el error de pensar que la célula del lenguaje, su bloque fundamental, es la palabra aislada. Claro, como si habláramos sacando palabras de una caja. Exactamente. Pero a ver, nadie habla con palabras sueltas, nadie piensa en el diccionario cuando discute con alguien o cuando se emociona. La verdadera unidad lingüística, la célula viva, es la frase. Ojo con esto porque es un cambio de paradigma total para quienes nos escuchan. El texto pone un ejemplo clarísimo. Sí, el de los niños. Ese mismo. Pensemos en cómo escriben los niños pequeños, o las personas que no han sido condicionadas por el análisis gramatical estricto. Cuando intentan plasmar algo por escrito, no piensan en palabras separadas por espacios en blanco. Para nada. Piensan en bloques significativos completos. Juntan y separan vocablos según el dictado del pensamiento, del aliento, no de la ortografía oficial. Vale, vamos a desgranar esto. Sí, vamos allá. Porque desmonta por completo la forma en que solemos analizar nuestra propia comunicación cotidiana. Lo fascinante aquí es que esa distinción fundamental entre la palabra suelta y la frase completa nos lleva, casi sin darnos cuenta, directamente al corazón de la diferencia entre la prosa y la poesía. A ver, explícanos esto un poco más. Pues en la prosa de uso diario, lo que unifica esa frase, lo que la convierte en un bloque coherente, es el sentido. Vale. Es una dirección puramente lógica e instrumental. Sin embargo, en la poesía, el elemento unificador que amalgama las palabras no es el sentido gramatical, es el ritmo. Y aquí el documento hace una matización que me parece crucial. Ese ritmo poético no es una simple medida matemática. No, no es contar por contar. Exacto. No estamos hablando del tic-tac de un reloj o de un metrónomo que divide el tiempo en porciones homogéneas, idénticas y, sobre todo, vacías.
El texto lo llama un tiempo profano. Ese tiempo del reloj que nos estresa cada mañana. Tal cual. El ritmo poético es otra cosa completamente distinta. Es una fuerza magnética. Es un tiempo mítico u original que fluye y que convoca a las palabras como si, literalmente, tuvieran voluntad propia. Así es un campo de fuerza. Y para ilustrar esa fuerza magnética, el texto cita a André Breton, con una frase que lo resume de manera brillante. Una frase mítica, sí. Dice, «Les mots font l'amour», es decir, las palabras hacen el amor. Madre mía. Sí, se atraen, se repelen, copulan entre sí. Tienen una vida propia más allá de lo que el hablante pretenda dictarles. Y es interesante notar que no hace falta ser un poeta surrealista encerrado en una buhardilla parisina para experimentar esto. Claro. El texto menciona que cualquier persona puede sentir esta liberación del lenguaje en ciertos estados de relajación profunda. Como justo antes de dormir. Eso es, en el instante justo antes del sueño o en el delirio de la fiebre. Y también fíjate en el extremo opuesto. En la ira. Exacto, en un estado de ira desatada. Cuando alguien está furioso y pierde los papeles, no está pensando en la sintaxis ni en dónde va el verbo. Imposible. El lenguaje brota impulsado por fuerzas de atracción rítmica. Cuando alguien dice que otra persona echó rayos y centellas por la boca, está describiendo precisamente eso. Totalmente. Las palabras fluyendo en su estado natural, rítmico, totalmente libres de las ataduras y de la vigilancia policial de la gramática. El lenguaje recobra sus derechos. Totalmente. En esos estados de alteración de la consciencia, ya sea por relajación extrema o por una emoción desbordante, la mente racional vacila. Esa parte vigilante que clasifica y ordena se apaga un poco. Ya. Y al vacilar, el idioma brota de manera casi instintiva. Y esto establece una comparación sumamente reveladora en el texto, entre la figura del poeta y la del mago. Uy, esto es fascinante. Porque si lo pensamos bien, ambos operan bajo el principio de analogía, de conexiones invisibles, y ambos utilizan el ritmo para invocar fuerzas secretas. Pero hay una diferencia abismal en el objetivo final de ambos, ¿verdad? Es una sutileza, pero lo cambia todo. Exacto. El mago busca dominar la naturaleza o a otras personas mediante sus fórmulas rítmicas o conjuros. Su búsqueda es instrumental. Es el poder por el poder. Claro, usar las palabras como herramienta de control. Eso es. Y el texto nos dice que esto, trágicamente, termina consumiendo al mago en la esterilidad y en una profunda soledad, porque convierte el universo entero en un mero instrumento. Qué fuerte. ¿Y el poeta? El poeta, en cambio, no utiliza el ritmo para tiranizar o manipular la realidad. Lo usa para alcanzar una revelación, una comunión profunda con el ser. Ya. No busca dominar el mundo, sino integrarse en él a través de esa fuerza magnética. Es una distinción preciosa. Uno busca poder, el otro busca revelación. Y ese ritmo primordial del que estamos hablando no se queda solo encerrado en el ámbito de la poesía o de los hechizos mágicos. Que va, impregna todo. Resulta que va hasta las raíces mismas de cómo la humanidad, a lo largo de los milenios, ha concebido el universo en su totalidad. Si conectamos esto con la perspectiva general, vemos que todas las grandes visiones cosmológicas nacen, en el fondo, de la intuición de un ritmo original. Pensemos, por ejemplo, en el pensamiento chino antiguo. Con el yin y el yang. Exactamente, la alternancia cíclica del yin y el yang. No son simplemente conceptos teóricos o filosóficos abstractos. Son en esencia emblemas rítmicos contrarios y a la vez complementarios que en su danza engendran la totalidad del universo. Y el texto también menciona el ritmo dual de la tradición hebrea, el ritmo cuaternario de las cosmogonías aztecas. Sí, ya están por todas partes. E incluso los ritmos ternarios que impregnan hasta la médula nuestra propia cultura occidental, desde el concepto religioso de la Trinidad hasta la dialéctica filosófica. Es alucinante darse cuenta de que el ritmo es, antes que cualquier otra cosa, una actitud fundamental ante la vida. Sí. Como bien señala el documento, el ritmo engendra una expectación. Nos coloca en una actitud de espera. Es fundamentalmente un ir hacia algo. Fíjate, esa idea de ir hacia algo, de un movimiento constante impulsado por una fuerza interna, sirve de puente perfecto para adentrarnos en uno de los debates más antiguos de la literatura. La histórica batalla campal entre el verso y la prosa. Esa misma. Y para entender esa batalla, el texto recupera un contraste visual maravilloso propuesto por el poeta francés Paul Valéry. Me encanta esta parte. Él compara la prosa con la marcha, con el acto de caminar.
Caminar es lineal, puede ser en línea recta o en zigzag, pero siempre persigue un objetivo claro. Claro, caminamos para llegar a un sitio preciso. La meta está fuera del acto de caminar. Exacto. En cambio, Valéry compara la poesía con la danza. La danza es un movimiento circular, es un sistema cerrado que es un fin en sí mismo. Nadie baila para llegar al otro lado de la pista. Sería absurdo. Se baila por el acto mismo de bailar. Es una analogía brillante. Lo es. Y revela una verdad histórica que a menudo pasa desapercibida, o que incluso contradice lo que asumimos por sentido común. Así es. Históricamente, la prosa es un género tardío. Es una invención, una estructura artificial. Es un instrumento de análisis crítico que requiere un esfuerzo enorme para domar el habla natural, para ponerle corsés y reglas. Totalmente. La poesía, por el contrario, con todo su ritmo y su danza, es el estado natural y espontáneo del ser humano. Podemos encontrar sociedades en la historia de la humanidad que no tienen prosa escrita. Muchas, de hecho. Pero no existe ni una sola sociedad humana, por antigua que sea, sin canciones, sin mitos poéticos, sin ritos marcados por el ritmo. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque solemos pensar que sentarse a escribir un informe burocrático en prosa es lo normal. Claro. Y que componer un poema en verso es una actividad artificial, casi de laboratorio, cuando la historia de la humanidad nos demuestra exactamente lo contrario. Y para comprender bien por qué la prosa ha llegado a dominar tanto, debemos hacer una distinción técnica y vital que lamentablemente se confunde muy a menudo. La diferencia entre metro y ritmo. Esa enorme diferencia. El metro es simplemente una medida abstracta. Es contar sílabas con los dedos. Claro. A ver, uno puede coger las instrucciones de montaje de un mueble o una receta para hacer croquetas, ajustar las palabras para que sumen 11 sílabas exactas y tener un endecasílabo perfecto. Cierto. Pero eso evidentemente no lo convierte en poesía. Claro, sería una cáscara vacía. Un truco matemático. Exactamente. El metro es una cáscara sonora. El ritmo, en cambio, es vida concreta. Está compuesto por acentos, por pausas respiratorias, por flujos de energía, por tonos. Tiene respiración. El ritmo verdadero ya contiene en sí mismo la imagen poética y la actitud del creador ante el mundo. Y esta diferencia fundamental entre la vida del ritmo y la jaula del metro es el auténtico campo de batalla de los distintos idiomas modernos. Me encanta cómo el texto analiza la diferencia entre idiomas en esta batalla. Por un lado tenemos lenguas como el inglés y el alemán que fluyen de una manera tremendamente natural, con ritmos acentuales. Sí, sus golpes de voz marcan el paso sin esfuerzo. Pero luego están las lenguas hijas de Roma, como el francés y el español, que sufren lo que el autor denomina el imperialismo de la gramática. ¡Qué gran término! Y del discurso analítico de la prosa. Este imperialismo se manifiesta en una auténtica tiranía de la versificación silábica. La obsesión por contar sílabas. Eso es, la obsesión por contar sílabas mecánicamente, asfixiando el ritmo natural del idioma. Y es vital entender que esa tiranía silábica no se aceptó pacíficamente. Provocó verdaderas revoluciones literarias. Ya lo creo. La historia de la poesía moderna se puede y se debe leer como una rebelión monumental contra esa métrica vacía y contra el dominio absoluto de la prosa analítica. Un ejemplo brutal de esta rebelión ocurre en el ámbito anglosajón, a principios del siglo XX. T.S. Eliot y Ezra Pound. Exacto. El texto menciona a pesos pesados como T.S. Eliot, con su icónico poema La tierra baldía. Lo que hicieron fue regresar a las raíces europeas, al latín y a los clásicos, buscando una precisión y una claridad quirúrgica. Querían luchar contra la vaguedad romántica en la que había caído la poesía en inglés. Sí, pero la manera en que revolucionaron el lenguaje fue rompiendo la métrica tradicional. Utilizaron collages verbales, metían en el poema fragmentos de conversaciones reales de Poe, el habla cruda y sucia de la calle londinense. Sí, sí. Y la mezclaban sin previo aviso con citas de Dante o de Shakespeare. Fue una forma radical de reconectar el latido rítmico con la realidad caótica y fragmentada del mundo moderno. Y si cruzamos el Canal de la Mancha, en el lado francés, la rebelión tomó una forma visual absolutamente asombrosa. Y esto ocurrió debido a la naturaleza misma del idioma francés. Que no tiene acentos marcados. Exacto. A diferencia del español o el inglés, carece de acentos tónicos fuertes en el interior de las palabras. El texto menciona el caso límite del poeta Stéphane Mallarmé y su obra maestra Un golpe de dados. Lo de Mallarmé es para detenerse un momento porque es alucinante. Lo es. Mallarmé se dio cuenta de que era casi imposible romper la rígida métrica francesa apoyándose únicamente en los acentos.
precisamente porque el idioma no los tiene de forma natural. ¿Y qué hizo? Pues hizo algo inaudito. Convirtió el poema en un cartel visual, en una partitura tipográfica. En lugar de alinear los versos ordenadamente en el margen izquierdo, dispersó las palabras por toda la inmensidad de la página en blanco. ¿Rompió la hoja? Literalmente. Utilizó diferentes tamaños y tipos de letra, espacios en blanco gigantescos, cursivas, negritas. Con esto le indicaba al lector visualmente la importancia, la pausa y la entonación sonora y mental de cada vocablo. Destruyó físicamente la arquitectura lineal y segura de la prosa. Para revelar las constelaciones del pensamiento poético sobre el papel, convirtió el silencio, representado por el blanco del papel, en parte fundamental del ritmo. Es de una genialidad tremenda. Sin duda. Y luego, claro, tenemos el caso de nuestro propio idioma, el español, que el documento describe con una dualidad fantástica, casi esquizofrénica. Sí, somos un caso aparte. Para la acción, para pelear y narrar crónicas de manera súper objetiva, ágil y directa. Es el ritmo de nuestros antiguos romances y cantares de gesta. Pero, y aquí viene la otra cara de la moneda, ese mismo idioma, esa misma herramienta que sirve para narrar batallas a caballo, es capaz de alcanzar un éxtasis rítmico puro, místico y completamente volador. ¿Y ahí es donde entra San Juan de la Cruz? El ejemplo cumbre. Cuando San Juan escribe ese verso insuperable de un no sé qué que quedan balbuceando. Fíjate en la sonoridad, en la repetición de la que. Un no sé qué que quedan. Es un tartamudeo milagroso. Lo dice absolutamente todo sin articular una sola afirmación lógica. Es ritmo en estado puro expresando lo inefable, aquello que escapa a la razón. Y dando un salto en el tiempo, el texto no se olvida del gran movimiento modernista en Hispanoamérica, que fue la gran bomba de relojería para el español contemporáneo. Rubén Darío y compañía. Figuras inmensas como el nicaragüense Rubén Darío, el chileno Vicente Huidobro, Pablo Neruda o el mexicano Ramón López Velarde. Lo que hicieron fue liberar verdaderamente el corsé del idioma español. ¿Cómo lo lograron? Combinaron ciertas influencias del simbolismo francés con una recuperación profunda de las raíces rítmicas del castellano clásico. Volvieron a poner a bailar al idioma. Y toda esa liberación rítmica, todo ese trabajo de las vanguardias y del modernismo por destruir la tiranía de la prosa y de la métrica contada con los dedos, preparó el terreno para que podamos comprender plenamente nuestro tercer y último pilar analítico de hoy. El más complejo de todos. Un concepto que es sin duda el más revolucionario de todo el documento, la imagen poética. Ojo, porque cuando hablamos de la imagen, en el contexto de la poesía, no nos referimos a una simple fotografía mental. No. Ni a una metáfora bonita o una figura retórica decorativa para que el texto quede elegante. Nos referimos a algo mucho más profundo. La imagen es una frase, un microcosmos verbal que tiene la insólita y casi mágica capacidad de contener opuestos simultáneamente sin destruirlos. Exacto. El poeta, con total naturalidad, enuncia paradojas que funden realidades que en el mundo físico son antagónicas. Afirma sin inmutarse que las plumas son piedras. O que lo pesado es lo ligero. O citando de nuevo al gran San Juan de la Cruz, nos habla de la música callada. Entonces, ¿qué significa todo esto? Para nuestra mente racional forjada en la prosa y la ciencia, una pluma simplemente no puede ser una piedra. O hay silencio, pero no puede existir una música callada. ¿Cómo procesa nuestra mente afirmaciones que chocan de manera tan frontal contra nuestra manera cotidiana, empírica, de entender cómo funciona el mundo? Esto plantea una pregunta importante, y es el núcleo duro de la filosofía del lenguaje. Porque la imagen poética es, de hecho, un escándalo absoluto y una provocación intolerable para la lógica occidental. Un escándalo, me gusta esa palabra. A ver, para bajar esto a la tierra. Desde los antiguos griegos, desde Parménides hasta filósofos como Hegel, nuestra filosofía, nuestra ciencia y nuestra forma de organizar la sociedad se han basado en un pilar inquebrantable, el principio de no contradicción. Claro. Básicamente, A no puede ser B al mismo tiempo y en el mismo sentido. El ser no es el no ser. Si un semáforo está en rojo, no puede estar en verde. Si es de día, no es de noche. Es una lógica binaria y necesaria para sobrevivir. Exacto. Es una forma de pensar indispensable para clasificar, diseccionar y analizar el mundo material. Pero tiene un precio altísimo. Al diseccionar el mundo, nos separa de él. Lo fragmenta en cajones estancos. Ya. Pues bien,
El poema atenta directamente contra este principio fundamental. El poema te dice que el semáforo es rojo y verde simultáneamente. Y lo más sorprendente es que a un nivel intuitivo profundo lo entiendes y lo aceptas. Y para explicar cómo es posible que el lenguaje pueda expresar aquello que la lógica racional prohíbe explícitamente, el texto da un giro fascinante y acude a la filosofía oriental. Sí, menciona tradiciones milenarias como los Upanishads de la India, el budismo zen o el pensamiento taoísta de Chuang-Tzu. Porque en estas grandes tradiciones orientales no existe ese horror occidental a la contradicción. No ven los opuestos como enemigos mortales que deben eliminarse mutuamente. Al contrario, Se acepta con total naturalidad la profunda interdependencia de los contrarios y una identidad última que trasciende cualquier diferencia superficial. Es la famosa máxima filosófica de tú eres aquello. esa idea de que el todo fluye, de que la luz y la oscuridad, la vida y la muerte, lo pesado y lo ligero, en el fondo inabarcable del existir, brotan exactamente de la misma fuente original. Es como si la poesía fuera, en pleno occidente hiperracional, el único puente clandestino que nos queda abierto hacia esa visión oriental, integradora y holística de la realidad. Sin duda. Y el contraste con la prosa, a la hora de percibir un objeto del mundo real, es radical. Hay un ejemplo brillante en el documento sobre cómo aprendemos un objeto cualquiera. Pongamos por caso una silla. Ese ejemplo es fundamental para entender la diferencia de percepción. Si la prosa o el discurso científico-analítico intenta describir esa silla, tiene que hacerlo paso a paso, diseccionándola. Primero te describirá la materia, madera de roble. Luego el color, marrón oscuro. Luego la forma, 4 patas, un respaldo. Y luego su función utilitaria, sirve para sentarse. En todo ese meticuloso proceso analítico y secuencial, la realidad original, vibrante y total de la silla queda mutilada, fragmentada en una lista de características, se empobrece. Pero el poema no hace eso en absoluto. El poema se niega a describir la silla paso a paso. ¿Para nada? Instantánea, plural, indivisible y a menudo contradictoria. No la explica, la presenta. Revive en nosotros la experiencia virgen y original de la percepción, antes de que el intelecto llegue a trocearla con sus categorías lógicas. Y ese ejemplo de la silla ilustra a la perfección el motivo por el cual el lenguaje, cuando se convierte en imagen poética, deja de ser un simple instrumento intercambiable. A ver, en la prosa cotidiana, periodística o científica, el lenguaje es puramente utilitario. Una frase siempre puede ser explicada, resumida o parafraseada, utilizando otras palabras diferentes sin que se pierda su sentido esencial o su mensaje informativo. Claro, puedes dar una noticia con 50 combinaciones de palabras distintas y quien la escucha se entera igual de lo que ha pasado. Tal cual. En la poesía, sin embargo, el texto nos revela que el poema es absolutamente irreductible. Es imposible explicar una imagen poética genuina con otras palabras. Porque la imagen es su propio significado. Exacto. En ella misma empieza y en ella misma acaba. Las palabras, dentro del poema, pierden su movilidad, se anclan, se vuelven irreemplazables. Si cambias una sola sílaba de ese verso de San Juan de la Cruz, el milagro rítmico se desmorona. Se rompe el hechizo. El poeta, a través del ritmo y la contradicción, fuerza el lenguaje a ir contra su propia naturaleza significante para trascenderse a sí mismo. Mediante una tensión extrema, el lenguaje en el poema llega a decir, literalmente, lo indecible. Alcanza una zona fronteriza y misteriosa, donde la significación clara y la no significación se vuelven equivalentes. Es una barbaridad, intelectualmente hablando. Cambia por completo la perspectiva sobre la herramienta que usamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Recapitulando un poco estas enormes revelaciones para asentar conceptos, queda meridianamente claro que el idioma materno que utilizamos no es bajo ningún concepto un diccionario muerto lleno de definiciones cerradas. Es un océano vivo, agitado por ritmos subterráneos, atracciones magnéticas y repulsiones casi físicas entre las palabras. Así es. Y también hemos visto que la poesía no debe entenderse nunca como un lujo decorativo para mentes ociosas o un ejercicio de pedantería estilística. Es de hecho una necesidad antropológica, un regreso vital y constante al tiempo mítico y original del ser humano. Y quizá lo más impactante para quienes vivimos inmersos en una cultura tecnológica basada en los datos,
la constatación de que la imagen poética es la única forma de lenguaje humano capaz de reconciliar los extremos contradictorios de nuestra existencia. Totalmente. Es la única vía de escape, que sortea hábilmente las trampas, los muros y las limitaciones asfixiantes de la lógica analítica occidental. Como reflexión final, para cerrar este círculo analítico y tirando del hilo de todo lo que hemos explorado sobre el destino y la evolución del lenguaje, me gustaría rescatar un pensamiento sumamente audaz que inspira el texto. Adelante. El vanguardista francés Guillermo Apollinaire hizo una predicción fascinante a principios del siglo XX. Afirmó que con la llegada de los nuevos medios de reproducción sonora, refiriéndose en su época al fonógrafo y al incipiente cine sonoro, los días de gloria del libro impreso tradicional estaban contados. Qué fuerte. Apollinaire predecía que la poesía con el tiempo abandonaría la tumba de la página impresa y volvería a ser una partitura. Volvería a ser sonido puro, voz viva, tal y como nació en la antigüedad. Menuda visión de futuro. Pues sí, y esto deja flotando una gran incógnita para la reflexión de quienes escuchan este análisis hoy. Si nos paramos a observar nuestro entorno, vivimos inmersos en una era dominada casi por completo por lo audiovisual. Ya te digo. Nos comunicamos constantemente mediante notas de voz, consumimos información a través de formatos sonoros, videollamadas, audios efímeros. Es nuestro día a día. Entonces, la gran pregunta es, ¿estamos presenciando silenciosamente la decadencia y la muerte de la prosa artificial, esa invención lineal de la imprenta? Uf. Es posible que, sin darnos cuenta y empujados por la altísima tecnología, estemos ante el regreso inevitable de la humanidad a ese lenguaje primigenio, rítmico y mágico, un ecosistema anterior a las rígidas normas gramaticales, donde la palabra hablada vuelve, de nuevo, a convertirse en un hechizo directo a la mente. Ojo al dato porque es un planteamiento tremendo para cerrar el análisis, dejar la puerta abierta a la idea de que los teléfonos móviles y la tecnología moderna, en una paradoja maravillosa, nos están devolviendo a nuestro estado tribal y rítmico más puro en cuanto a la comunicación oral. Es para pensarlo, desde luego. Ha sido una exploración absolutamente fascinante. Para todas las mentes curiosas que se han sumergido hoy con nosotros en estos textos, esperamos que este análisis detallado haya encendido más de una chispa. Ojalá que sí. Una invitación abierta a seguir observando, cuestionando y maravillándose ante los misterios de ese lenguaje cotidiano que articulamos todos los días, casi sin pensar. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima inmersión profunda. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Madre mía, el material que tenemos entre manos hoy. Es una investigación absolutamente fascinante, riquísima. De esas que te obligan a parar, respirar y replantearte unas cuantas cosas sobre la experiencia humana. Hola. Sí, es un placer estar aquí. Y la verdad es que es un texto denso pero brillante. Lo que vamos a hacer en este rato es conectar tres dimensiones que, por lo general, la sociedad moderna y la academia se empeñan en meter en cajas muy separadas. Hablamos de la poesía, la religión y el amor. Pues sí, y es un viaje conceptual que remola bastante. A ver, no estamos hablando de conceptos abstractos que se quedan en la pizarra de una universidad, sino de fuerzas que operan en nuestra vida diaria. Y muchas veces sin que nos demos cuenta. Exacto. La misión de nuestra inversión profunda de hoy es entender cómo el ser humano se transforma a través del lenguaje. Queremos descubrir qué significa realmente dar un salto hacia lo desconocido y, bueno, al final, intentar desvelar el verdadero misterio de la inspiración. Porque al revisar toda esta documentación, queda clarísimo que no se habla solo de literatura o de experiencias místicas lejanas. Habla de nosotros, de quiénes somos cuando nadie nos mira. Esa es la clave, totalmente. Toda esta reflexión nos empuja a explorar lo que el autor llama la otredad. O sea, ese otro que vive latente en nuestro interior. Ya. Hay un inmenso valor en comprender cómo las personas nos construimos, nos destruimos y nos volvemos a inventar a nosotros mismos cada día. No es una simple teoría literaria, es una ontología práctica, por así decirlo. Espera, frena un segundo ahí. Ontología práctica. Suena profundísimo. Pero básicamente nos estás diciendo que esto es una especie de guía de supervivencia, ¿no? Para entender quiénes somos al levantarnos por la mañana frente al espejo. Efectivamente. La ontología
Estudia el ser, lo que significa existir. Al llamarla práctica, nos referimos a que esa reflexión sobre quiénes somos no ocurre meditando aislados en una cueva. Claro. Ocurre en cómo usamos las palabras, en cómo nos enamoramos, en cómo reaccionamos ante el mundo cotidiano. Es la filosofía bajada al asfalto de la calle. Vale, vamos a desgranar esto. Porque los apuntes arrancan estableciendo un contraste radical entre el lenguaje cotidiano, el que usamos todos los días para pedir un café con leche o leer los titulares, y la magia de la imagen poética. Sí, el texto plantea que el sentido común funciona como un puente entre la palabra y la cosa que nombramos. ¿Hay una distancia prudencial ahí? Yo digo silla y todos sabemos que me refiero a ese objeto de 4 patas. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando ese sentido se rompe de golpe? Pues que el puente se cae. ¿Tal cual? Hay unos ejemplos absurdos en la documentación que me dejaron la cabeza loca. Cosas como que el teléfono es comer, o María es un triángulo. Claro, cuando escuchamos frases así en el lenguaje ordinario, el cerebro hace cortocircuito. Sí, sí. Las palabras se convierten en puros sonidos vacíos porque ese puente del sentido, como decíamos, se ha hundido por completo. Y ahí la distancia entre la palabra y la realidad se hace completamente insalvable. El ser humano se queda encerrado en un lenguaje que ya no significa nada, en un ruido de fondo constante. Fíjate que esto me recuerda cuando uno entra en redes sociales y hay tanto ruido, tanta información inconexa, que las palabras pierden su peso. Lo fascinante aquí es que con la poesía ocurre exactamente lo contrario. Lejos de agrandarse, esa distancia entre la palabra y la cosa desaparece por completo. Desaparece. Sí, el puente no hace falta porque las dos orillas se unen. Si un poeta escribe que las piedras son plumas, el lenguaje no está intentando representar una realidad externa de manera lógica o periodística. Ya entiendo. El poema no explica el mundo, sino que lo presenta, lo recrea frente a nuestros ojos. Es una especie de operación alquímica brutal. O sea, coge cosas que no tienen absolutamente nada que ver y las funde. Eso es. Transforma un universo caótico, que normalmente percibimos como un inmenso almacén de trastos desconectados, en algo unido. Fíjate en la lista maravillosa que recogen nuestras fuentes. A ver. Zapatos, lágrimas, locomotoras, diccionarios. La poesía coge todo ese desorden y lo convierte en una inmensa familia donde todo se comunica. Ostras. De repente, una misma sangre invisible corre por todas las formas de la realidad. Y esto es vital para la salud mental, si lo pensamos bien. Quien nos escuche hoy puede aplicar esto a su día a día. Esta cualidad de la poesía evita que la gente se sienta aplastada por la sobreinformación del mundo moderno. Totalmente. En lugar de recibir 1000 estímulos inconexos que nos estresan, la imagen poética los reconcilia, simplifica el caos del universo uniendo los opuestos. Hace que todo encaje en un mismo latido. Y al reconciliar esos opuestos fuera, en el papel o en la voz, el ser humano, que por naturaleza nace desgarrado y lleno de contradicciones, se reconcilia consigo mismo al leer o escuchar esa imagen. Qué bonito eso. Quien participa de esa poesía se convierte también en imagen. Es una vuelta al estado original del ser, mucho antes de que la razón fragmentara el mundo en 1000 pedazos lógicos. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque para entender esta reconciliación, nos adentramos en el concepto de la otra orilla y el vértigo del famoso salto mortal. Sí, este es uno de mis puntos favoritos de la investigación. Y para explicarlo, rescata unas historias alucinantes del teatro del siglo XVIII español. Parecen guiones de una serie moderna de televisión. Por un lado, tenemos la obra El condenado por desconfiado. Una obra clave. En ella hay un personaje, Paulo, que es un asceta extremo. Lleva 10 años metido en una cueva, comiendo raíces y buscando la salvación a base de sufrimiento. Y luego está Enrico, que es descrito literalmente como el peor criminal, el tipo más ruin que pisa la tierra. Los dos extremos absolutos. Pues resulta que Paulo duda de Dios, se llena de soberbia intelectual y termina dando un salto al vacío infernal. Se condena. Y mientras tanto, Enrico el criminal despiadado, en el último segundo de su vida, se arrepiente, se entrega sin hacer preguntas y da el salto mortal hacia la salvación. a ver, visto desde fuera, con nuestra mentalidad lógica y moderna,
Esto parece profundamente injusto, ¿verdad? Pues sí, la verdad. Uno se pasa la vida rezando y va al infierno, y el otro hace de todo y se salva. Pero lo que ilustran estos ejemplos es que en la experiencia de lo sagrado, las reglas del juego cambian por completo. Es que hay otra obra, El esclavo del demonio, que es todavía más loca. Un fraile superpiadoso hace una buena obra, salva a alguien, y de repente se llena de orgullo. ¿Y el orgullo es su perdición? Ya ves, en un monólogo que dura un abrir y cerrar de ojos, pasa de la santidad a la lascivia total. Ve una escalera que había dejado un galán en un balcón, y el fraile dice, pues para abajo que voy. Salta y se va a pecar con una doncella. Es un giro de guión de locos. Y fíjate que ese giro de guión es precisamente lo que define el contacto con lo divino o lo demoníaco. En el ámbito de lo sagrado, las leyes de la gravedad y de la moral humana se abolen. Se suspenden totalmente. Claro, el salto mortal no es una evolución psicológica gradual. No es ir a terapia durante 5 años para ser mejor persona pasito a pasito. Es un despeñarse, un tránsito instantáneo. ¡Ostras! Al entrar en contacto con ese otro lado, el ser humano pierde su peso, se vuelve ligero como una pluma. Los criminales se salvan y los justos se condenan. Porque la moralidad, tal y como la entendemos socialmente, es ajena a la esfera de lo sagrado. Y para rematar esta idea del cambio fulminante y lo raro que es todo este proceso de iluminación, los apuntes nos traen un ejemplo del budismo zen que es para enmarcar. El del maestro Unnon. Ese. Se cuenta que un monje se acerca a este gran maestro y le pregunta con toda la solemnidad del mundo qué es Buda. Y el maestro lo mira fijamente y le responde que Buda es un mojón seco. O sea, un mojón seco. Es brutal. Es que la ruptura de la expectativa ahí es total. Y esa respuesta tiene un propósito muy claro. Ilustra el humor grotesco y la extrañeza absoluta que conlleva el verdadero despertar espiritual. Te rompe los esquemas. Lo que el maestro está diciendo es que la verdadera doctrina es, paradójicamente, no predicar doctrina alguna. Tienes que desprenderte de toda convención, de todo lenguaje solemne, para poder alcanzar esa otra orilla. Hombre, es que no hace falta ser un místico del siglo de oro o un monje zen en la montaña para sentir ese vértigo existencial. Me encantó cómo la investigación usa a Alicia en El País de las Maravillas para ilustrar esto de una forma mucho más cercana. Es un gran ejemplo de la literatura universal. Hay un momento en que Alicia dice algo así como que está segura de que no es Hada, porque el pelo de Hada cae en grandes tirabuzones y el suyo no. Y termina diciendo que qué confuso es todo esto. Es una crisis de identidad de manual. Totalmente. Demuestra que ese asombro ante la propia identidad es una experiencia universal. Cualquiera que nos escuche se habrá mirado alguna vez fijamente en el espejo del baño y habrá sentido, aunque sea por un milisegundo, que la persona que le devuelve la mirada es un desconocido. Exacto. Que estamos habitados por lo otro, con mayúsculas. Sí. Si conectamos esto con el panorama general, debemos entender la inmensa dualidad de ese encuentro con lo sobrenatural, o con ese otro del espejo. El teólogo Rudolf Otto tiene un concepto brillante para esto que recogen las fuentes. El mysterium tremendum. El misterio tremendo. Lo divino provoca un terror sagrado, un horror absoluto que nos paraliza, pero de forma simultánea ejerce una fascinación magnética que nos arrastra hacia el abismo. No puedes mirar, pero no puedes apartar la vista. Tal cual. Y la documentación pone un ejemplo visual que pone los pelos de punta. La escultura azteca de la diosa Coatlicue. Impresionante figura. Es una deidad enorme, cubierta de espigas, pero también de calaveras, flores y garras. Las entrañas de la vida están expuestas, latiendo, pero esas mismas entrañas son la muerte y la destrucción. Todo convive en la misma figura. Una barbaridad estética y conceptual. Y pasa exactamente lo mismo con el Bhagavad Gita, cuando el dios Krishna decide revelarse en su forma verdadera ante el guerrero Arjuna. No aparece como una figura pacífica y luminosa de un cuadro clásico. Para nada. Se muestra como una presencia abigarrada, insoportable, llena de miles de bocas, ojos y dientes que están devorando el universo entero. Es el horror absoluto ante una totalidad que la mente humana no puede procesar. Es que lo sagrado no es un paseo agradable por el campo, es una fuerza desbordante donde la gestación y la destrucción son la misma cosa. Y para que no se quede solo en mitología antigua o lejana, me dejó de piedra el análisis que se hace de un soneto de Quevedo, el que trata sobre el martirio de San Lorenzo. Ese poema es una maravilla de la tensión poética. Es una escena súper gráfica. San Lorenzo está literalmente en la parrilla, quemándose vivo. Pero el poema de Quevedo le da la vuelta a todo. El mártir está gozando en el fuego.
transformándose en sol, mientras que el tirano, el verdugo que está fuera mirando, es el que realmente padece y arde de rabia pura al ver esa transfiguración. Quevedo funde el dolor extremo y el placer místico en un solo instante de comunión. Y la investigación contrasta esto de forma genial con las obras del Marqués de Sade. Donde no hay comunión ninguna. Esa comparación es interesantísima. En Sade, a pesar de los extremos físicos a los que llegan los personajes, solo hay un vacío estéril. Hay soledad, rabia fría. Son personajes que están confinados en su propio infierno personal. Sin conexión. Exacto. El otro ser humano es un mero objeto, un trozo de carne para ellos. Hay una incomunicación total. Frente a la fusión de opuestos de lo sagrado que veíamos en Quevedo, Sade representa el aislamiento más gélido. Eso es. Y hablando de esa fusión extraña entre lo sagrado y lo profano, hay una anécdota visual en nuestros apuntes que parece sacada de una película de cine independiente. Ocurre a orillas del río Yuma, en la India. Me acuerdo perfectamente de esa escena. La narración nos sitúa al atardecer. Un brahman está encendiendo un fuego sagrado en un templete. Huele a incienso, los devotos de Krishna están tocando campanas, cantando y saltando en un paroxismo místico absoluto. Pura elevación. Pero, y aquí viene lo bueno, alrededor de este momento de elevación celestial, la vida sigue su curso con una vulgaridad casi agresiva. Esa es la imagen clave. Mientras unos buscan a Dios de forma frenética, el mundo sigue girando con su crudeza habitual. Exactamente. El autor narra que, a 2 pasos de los cánticos, hay niños desnudos corriendo y gritando. Un campesino está orinando tranquilamente en el agua turbia del río. Sin inmutarse. Y unas tortugas enormes asoman el cuello desesperadas para comer los restos que flotan. Todo está pasando en el mismo metro cuadrado. Lo vulgar y lo sagrado respiran el mismo aire. Es real y parece irreal a la vez. Lo que encapsula esa anécdota de manera tan vivida es la ambigüedad profunda de la existencia. Nos demuestra que el mundo de las apariencias, lo mundano, y el mundo del ser absoluto comparten el mismo código postal, por así decirlo. Qué buena forma de verlo. La extrañeza de lo divino no necesita templos vacíos ni silencio absoluto. Irrumpe en la cotidianidad más polvorienta y ruidosa que te puedas imaginar. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque, a ver, hemos hablado de dioses hindúes, de monjes zen, del siglo de oro español. ¿Cómo llevamos estas esferas altísimas de la filosofía a algo terrenal? Bueno, el texto lo aterriza de forma brillante. Sí, lo hace de forma magistral llevándolo al terreno del amor y la espera. Describe con una precisión que duele esa angustia devoradora de esperar a la persona amada en la calle. Una situación súper cotidiana. Cualquiera puede identificarse. Tú estás en una esquina, miras el reloj y si esa persona no llega, el mundo entero pierde su sentido. El paisaje se vuelve gris, la realidad se transforma en un abismo ininteligible, en la nada. A profundizar en por qué sentimos ese abismo ante una simple espera, los apuntes traen a colación a Heidegger. Fíjate que Heidegger postula que el ser humano es un ente arrojado al mundo. Arrojado. Sin pedirlo. Claro. No hemos pedido nacer, simplemente aparecemos aquí y nuestra condición fundamental es la finitud. Somos seres limitados. El texto que estamos analizando es tajante en esto. Vivir es morir. Vivir es morir. Cada instante. Y aquí es donde entra la crítica a cómo hemos manejado esto históricamente como sociedad. Claro, porque tradicionalmente mucha de la doctrina religiosa ha interpretado esta finitud humana como un defecto de fábrica, un pecado original o una mancha que hay que limpiar cueste lo que cueste. Ya. Y para compensar esa supuesta mancha, promete la vida eterna en el más allá. Pero el argumento aquí es demoledor. Al prometer una eternidad futura y perfecta, le estás quitando todo el valor, la urgencia y el peso al instante presente. Deshabitas la vida. Exacto. Es como si te pasas toda la vida en la sala de espera de un aeropuerto mirando las pantallas de información, deseando coger el vuelo hacia la vida eterna. Y te olvidas por completo de que la vida era precisamente el tiempo que pasaste sentado en esa sala. Qué barbaridad, qué buena analogía. La poesía y por extensión el amor verdadero y la pasión hacen justo lo contrario a esa sala de espera. Totalmente. Abrazan la contradicción de estar vivos. Nos dicen que vivir plenamente no es escapar hacia el futuro, sino dar la cara y aceptar que somos mortales. Y esto conecta directamente con cómo vivimos hoy, con emociones tan comunes como el aburrimiento. El mal de nuestro siglo.
O esa soledad punzante que sientes cuando vas apretado en el metro rodeado de 100 personas, pero te sientes aisladísimo. Una soledad que la sociedad moderna trata de medicar o anestesiar constantemente con pantallas, notificaciones y estímulos, porque la vemos como un fallo en el sistema o una simple pérdida de tiempo. Totalmente. Pero bajo el prisma de lo que estamos hablando, el aburrimiento o el vacío no son fallos psicológicos que haya que arreglar. Son revelaciones profundas de nuestra condición humana. Son fundamentales. Son los momentos exactos en los que nos asomamos a ese abismo de nuestra propia finitud. Es el silencio necesario antes de que pueda surgir algo nuevo. Es una relectura vital potentísima. La experiencia amorosa o la experiencia de contemplar un paisaje hasta fundirte con él te arranca de ese aislamiento del metro. Te proyecta violentamente hacia afuera, hacia el otro, para luego devolverte a ti mismo, pero transformado y reconciliado. Y esto nos empuja hacia la recta final de la investigación, donde aborda de frente el gran dilema, el verdadero misterio de la inspiración. El tema del millón. Pensemos en alguien creando algo. Cuando una escritora se sienta frente al folio en blanco y de repente las palabras empiezan a fluir casi solas. ¿De dónde viene esa otra voz? Es una experiencia casi paranormal para muchos creadores. Todos los artistas de la historia afirman haber sentido una irrupción ajena. Los griegos decían que era la musa, susurrando al oído. Otros hablaban de demonios o genios. O si nos ponemos cínicos con la visión más burguesa de los últimos siglos, es simplemente pereza disfrazada de arrebato místico. Una excusa para no admitir que escribir es simplemente transpiración y mucha técnica. Esto plantea una pregunta importante, porque pone en evidencia cómo las explicaciones racionales de la modernidad se quedan muy cortas para explicar el arte. Básicamente hemos sustituido a los antiguos dioses con túnicas por ídolos modernos, abstractos y sin rostro. Como la ciencia intentando explicar el alma. Exacto. Ídolos como la raza, la clase histórica o el inconsciente. La investigación cuestiona muy duramente, por ejemplo, el psicoanálisis de Freud en este aspecto. Es que la crítica que se le hace a Freud aquí tiene toda la lógica del mundo. A ver, es que hay que entender el problema de base. El inconsciente freudiano o la libido son pura energía instintiva, impulsos sin dirección racional. Entonces la gran pregunta es obligada. ¿Cuál es? ¿Cómo es posible que un impulso ciego, un instinto crudo de supervivencia o sexual, se transforme mágicamente en una rima consonante, en un soneto perfecto, en palabras con ritmo y métrica? Ostras, claro. El instinto te haría gritar, no escribir poesía renacentista. Exactamente. Tampoco las famosas fuerzas históricas del marxismo pueden explicar el mecanismo íntimo, el chispazo de crear una imagen poética en la soledad absoluta de una habitación. Y fíjate que la documentación menciona el intento del surrealismo, con André Breton a la cabeza. Ellos intentaron hackear el sistema usando la famosa escritura automática. Un experimento muy ambicioso. Intentaban destruir la barrera entre el sujeto y el objeto, dejando que el inconsciente dictara sin filtros, escribiendo sin pensar. Pero claro, incluso para sentarte, coger un bolígrafo y decidir abandonar tu voluntad, tienes que tomar una decisión consciente previa. Ahí está la trampa de la escritura automática. Me voló la cabeza una cita del poeta Novalis que recoge en los apuntes. Dice: la actividad es facultad de recibir. Lo paradójico de esa frase de Novalis es que desmonta de un plumazo el mito del artista pasivo. Para estar en un estado de receptividad, para que la inspiración te atraviese de verdad, se requiere un acto de voluntad inmenso. Tienes que vaciarte activamente para poder ser llenado por esa voz. Y la conclusión a la que llega toda esta exploración es de un entusiasmo brutal. Te dice a la cara que la inspiración no viene de afuera. No es un dios con alas bajando del Olimpo con una lira. Pero tampoco viene puramente de adentro. Exacto. Como si tuviéramos un cofre del tesoro estático escondido en el sótano del subconsciente esperando a ser abierto. Entonces, ¿de dónde viene? La inspiración viene de adelante. Es nuestra propia otredad, nuestro propio ser lanzándose como una flecha hacia el futuro. Somos nosotros mismos, proyectados en el tiempo, llamándonos, a crearnos, a inventarnos a través de las palabras. Al manchar de tinta un papel en blanco, quien escribe no está simplemente describiendo el mundo que ve por la ventana, se está inventando a sí mismo. Es una concepción absolutamente dinámica de la identidad. Rompe con la idea estática de que el ser humano es una cosa fija
que nace y muere siendo exactamente la misma. Una piedra inamovible. Eso es. Somos una posibilidad constante. Esa inspiración es la temporalidad fluyendo. Es nuestra libertad en puro ejercicio, empujándonos más allá de nuestros propios límites para llegar a ser plenamente. Madre mía, qué viaje nos hemos pegado en este rato. Haciendo un repaso rápido para asentar todo esto. Hemos empezado viendo cómo el lenguaje cotidiano, cuando se rompe, nos aísla en el ruido. Sí. Pero cómo la poesía tiene la magia de crear universos enteros fundiendo opuestos. Hemos asomado la cabeza a ese vértigo del salto mortal, viendo cómo en la otra orilla de lo sagrado conviven lo terrible y lo hermoso, la creación y la destrucción. Y el mojón seco. Y el mojón seco del modismo zen, que no se nos olvide. Y hemos comprendido que algo tan humano como esperar a un amor en la esquina o enfrentarse a un folio en blanco no son simples pasatiempos. Son formas radicales de enfrentarnos a nuestra propia finitud y afirmar la vida con toda su intensidad. Yo destacaría, por encima de todo, el inmenso valor práctico que tiene detenerse en estas ideas. Pensar críticamente sobre cómo usamos el lenguaje y cómo nos entendemos nos libera de esa tremenda sobrecarga de información que sufrimos hoy en día. Nos quita un peso de encima. Nos arranca del piloto automático. Entender que no somos un bloque de piedra inamovible, sino una posibilidad constante de llegar a ser, enriquece profundamente cómo vivimos cada hora del día. Nos devuelve el control sobre cómo nos construimos al despertar cada mañana. Nos guardamos esa grandísima lección en el bolsillo para aplicarla cada día. Pero antes de despedirnos, me gustaría dejar una última idea flotando en el aire para quien nos escucha. A ver. Si hemos llegado a la conclusión de que la inspiración es simplemente la versión futura de nuestro propio ser, nuestra otredad llamándonos desde más adelante para que nos inventemos usando las palabras, ¿qué sucedería si un día decidimos voluntariamente dejar de hablar? Una pregunta inquietante. ¿Qué pasa si abandonamos la búsqueda constante de las palabras precisas, soltamos el lenguaje por completo y simplemente nos sentamos a escuchar el silencio absoluto? En ese silencio total, sin el puente de la poesía y sin la urgencia del amor, ¿dejamos de existir? ¡Ostras! ¿O es exactamente ahí, en ese vacío insondable, donde por fin nos encontramos cara a cara y sin máscaras con el otro? Ahí lo dejamos para que cada uno lo reflexione. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Ha sido un auténtico lujo. Hasta la próxima. ¿Qué tal? Bueno, hoy nos embarcamos en una exploración verdaderamente excepcional. El objetivo de este análisis a fondo no es, no vamos a dar una simple clase de literatura académica, ni muchísimo menos. No, que va. Sería un error enfocarlo así. Exacto. Es más bien un viaje fascinante para descubrir cómo la palabra, la historia y la propia identidad humana se entrelazan de maneras que ni siquiera imaginamos en nuestro día a día. El material que hemos estado revisando para la inmersión de hoy profundiza de una manera muy filosófica y bellísima en qué es realmente la poesía. Y hay que avisar desde ya que no estamos hablando de un conjunto de versos que riman de forma bonita para poner en una tarjeta de felicitación. Claro, nada de eso. Estamos hablando de la esencia misma de la libertad humana. Para quienes nos escuchan, sumergirse en estos conceptos es encontrar un atajo intelectual brillante para comprender cómo las sociedades construyen su realidad, cómo inventan a sus héroes y cómo forjan su visión del universo a lo largo de los siglos. Es literalmente una lente nueva para mirar el mundo. Y para empezar a mirar a través de esa lente, hay una idea central en esta exploración que sirve como el cimiento de todo lo que vamos a tratar hoy. Se plantea en las fuentes que todos los seres humanos somos, en el fondo, un poema diciéndose a sí mismo. Madre mía, qué concepto. Es un concepto deslumbrante, de esos que te obligan a detenerte un momento. Nos dice que no somos seres estáticos. Somos un relato en constante formación, una imagen que busca encarnar y hacerse real. Esa necesidad intrínseca de ir más allá de nuestros propios límites es en realidad el motor de la historia y del arte. Vale, vamos a desgranar esto porque, el concepto de la otredad que se menciona al principio del texto es brutal. Hay una referencia a Empédocles, aquel filósofo griego que afirmaba con total naturalidad haber sido
hombre y mujer, roca y pez mudo. Una afirmación tremenda, sí. Totalmente. Al principio, si lo lees rápido, suena a locura o a metáfora muy exagerada, pero en realidad ilustra esa necesidad humana primigenia de ser otro. Es algo que vemos incluso en nuestro lenguaje cotidiano, en nuestras reacciones más viscerales. Pensemos en cuando alguien se enfada muchísimo y decimos es que se vuelve otra persona. O cuando alguien se enamora perdidamente y parece irreconocible, claro. Eso es. El ser humano siempre busca ir más allá de sí mismo, saltar hacia lo desconocido para completarse. Lo fascinante aquí es cómo el texto conecta esa necesidad de ser otro con el erotismo y con el deseo. O sea, la otredad no es solo un concepto abstracto para debatir en un aula, es una fuerza visceral que nos atraviesa de lado a lado. Hay una cita maravillosa de Antonio Machado en Las Fuentes que resume esto de forma brillante. Ah, sí, la del amante y la amada. Esa misma. Él decía que la amada es una con el amante, no al término del proceso erótico, sino en su principio. A ver, espera, a ver si lo entiendo bien. O sea, ¿quieres decir que ese otro que deseamos, esa pieza que buscamos desesperadamente fuera de nosotros para sentirnos completos, en realidad ya habita en nuestro interior desde el minuto 1? Exactamente. Ya habita en nuestro ser como una sed fundamental, como una ausencia que nos define. El ser humano es, por definición, deseo de ser. La poesía, al igual que el erotismo, es simplemente la voz de ese deseo. Es el impulso que nos saca de nosotros mismos para intentar ser todo aquello que anhelamos ser. ¡Qué potente! Y ahí entra otro factor crucial en el análisis, que es el tiempo. Porque ese deseo intenta capturar algo que se nos escapa constantemente. El texto nos dice que un poema no es una abstracción matemática ni un silogismo filosófico, sino un instante consagrado. Y sobre eso quería preguntarte, precisamente, porque se menciona que la poesía congela el tiempo, que es un pedazo de tiempo vivo. Pero, bueno, ¿cómo funciona eso en la práctica? Es decir, leer hoy un poema de Safo, la poetisa griega, no es simplemente un acto de nostalgia histórica. Para nada. Si conectamos esto con un panorama más amplio, vemos que la historia humana es una corriente incesante donde las cosas pasan y mueren, irremediablemente. Los amores de Safo pertenecen a un pasado remoto. Históricamente, ella y las personas a las que amó desaparecieron hace milenios. Claro, son polvo. Exacto, pero sin embargo su poema no es un relato inerte del pasado. Las fuentes lo definen como un presente perpetuo. Es un fragmento de tiempo arquetípico que reencarna y vuelve a suceder literalmente cada vez que alguien lee sus versos. Es como si le dieras al play a una experiencia humana fundamental. Tal cual. La poesía toma un instante fugaz, lo consagra y permite que esa experiencia derrote de algún modo a la muerte y al olvido. Es una barbaridad. Es como una máquina del tiempo emocional. Y fíjate que eso nos lleva directamente al mundo de los héroes, donde el tiempo y las acciones humanas cobran una dimensión épica, monumental en las fuentes que estamos analizando. La evolución del héroe a lo largo de los siglos es un viaje espectacular. Es un mapa de cómo ha cambiado nuestra mente. Totalmente. Empezando por la antigua Grecia, siempre tendemos a pensar que el destino en la tragedia griega era, una fuerza ciega que aplastaba a los humanos, ¿no? Como convirtiéndolos en simples piezas de ajedrez para los dioses. Pero la realidad es mucho más compleja según estos textos, ¿verdad? Sí, es un error muy común pensar que el héroe griego es un títere. En figuras como Prometeo o Edipo, vemos una tensión trágica fundamental que es el verdadero corazón de su grandeza. El destino en Grecia no anula la voluntad humana, de hecho la necesita imperiosamente. Se apoya en ella. Se apoya en la libertad, exacto. Para que la justicia cósmica o el orden del universo se cumplan, el héroe tiene que actuar libremente, incluso si esa acción lo lleva de cabeza a la perdición. O sea, elige su propia caída. Y al decir sí a esa fatalidad, al aceptarla con los ojos abiertos, su libertad individual se reconcilia con el orden del cosmos. Su sufrimiento tiene un sentido profundo, porque es la pieza que mantiene el universo en equilibrio. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque damos un salto geográfico y temporal alucinante en el texto. Dejamos atrás a los griegos y aterrizamos de lleno en el teatro teológico español del Siglo de Oro, con gigantes como Calderón de la Barca o Lope de Vega. Y de repente, las reglas del juego cambian por completo. Ya no estamos ante el destino cósmico ni ante los dioses del Olimpo. Así es. El conflicto se transforma radicalmente desde la raíz. El teatro español de esa época sustituye el destino cósmico por el dogma católico.
El gran drama central ya no es el hombre frente al universo, sino el choque frontal entre el libre albedrío humano y la gracia divina. Claro, el famoso dilema del libre albedrío. Pensemos en Segismundo, el protagonista indiscutible de La vida es sueño. A diferencia del héroe griego, que afirma su naturaleza humana hasta las últimas consecuencias trágicas, la verdadera libertad para Segismundo consiste paradójicamente en decirle no a su propia naturaleza. ¡Qué giro tan increíble! Su triunfo es someter sus instintos más salvajes y someterse a Dios. Para ponerlo en términos más cotidianos, para quienes nos escuchan, ya no es el hombre luchando contra los monstruos o los caprichos de los dioses en el mundo exterior, sino el hombre luchando contra sus propios demonios internos, en la habitación más oscura de su mente, para ser digno de la gracia. Exactamente. El alma se convierte en el verdadero campo de batalla. Pero claro, esa visión ordenada del universo, donde Dios es el centro gravitatorio, tampoco dura para siempre. Si avanzamos un poco más en el análisis y miramos hacia el teatro isabelino, hacia la Inglaterra de Shakespeare, la visión del mundo vuelve a sufrir un terremoto. Un terremoto devastador. De repente cruzamos el Canal de la Mancha y, según las fuentes, parece que el universo se ha quedado vacío. Se vacía por completo. En las obras de Shakespeare, Dios, la gracia divina y el destino cósmico simplemente desaparecen de la escena. Los cielos quedan deshabitados, mudos. ¿Y qué queda entonces en la tierra? Pues el ser humano solo, supongo. El hombre a merced del azar y de una naturaleza humana que se ha divinizado a sí misma, pero que es absolutamente caótica y destructiva. Personajes como Macbeth o Hamlet están solos en el vacío existencial. Sus pasiones son devastadoras, pero ya no hay un orden superior que castigue o dé sentido a sus acciones. O sea, el mundo vacila y la realidad se convierte, como dice el propio Macbeth, en un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y furia que no significa nada. Es la irrupción del azar frente a la necesidad antigua. Has dado en el clavo. Es alucinante ver cómo la figura del héroe refleja como un espejo las angustias más profundas de su época. Y de ese desmoronamiento brutal del universo heroico que vemos en Shakespeare, pasamos al nacimiento de la sociedad moderna. Una sociedad basada en la razón, en la ciencia, en el análisis crítico. Y curiosamente, la voz narrativa que elige esta nueva sociedad para explicarse a sí misma ya no es la epopeya de los griegos ni la tragedia del teatro, es la novela. Pasamos de la épica de las certezas a la épica de la duda. Es un cambio de paradigma fascinante. Piensa en el héroe épico de la antigüedad, como Aquiles. Era un hombre de una sola pieza. No dudaba ni un segundo de los valores de su mundo. Los encarnaba a la perfección. Y va recto hacia su objetivo. Es Don Quijote de la Mancha. Cuando Don Quijote carga contra los molinos de viento, surge la gran pregunta existencial de la modernidad. ¿Son molinos ¿O son gigantes? Esa es la cuestión. La genialidad inabarcable de Cervantes es que la novela se niega a responder afirmativamente por ninguna de las dos opciones. Crea una fusión mediante la ironía. Son gigantes y son molinos al mismo tiempo, dependiendo de quien mire. Y esa escena, que nos parece tan cómica y tan nuestra, en el fondo encierra un terror existencial enorme para el lector moderno. Es el nacimiento del famoso depende, de asumir que las cosas son complicadas. Esa ironía resuena muchísimo con nuestra mentalidad actual. En nuestra época desconfiamos profundamente de las verdades absolutas. Preferimos las perspectivas múltiples. La novela refleja a la perfección esa sociedad que empieza a dudar de sí misma. Y no solo duda, sino que se juzga con una dureza implacable. A medida que la novela evoluciona, se convierte en una épica que se vuelve contra la propia sociedad que la ha engendrado. Es como un juicio continuo contra la sociedad burguesa y sus propios valores. Pensemos en monumentos literarios que cita el texto, como la Comedia humana de Balzac o la inmensa obra de Marcel Proust. En estas novelas, el mundo moderno es analizado bajo un microscopio, diseccionado y finalmente condenado por sus propias contradicciones, por su hipocresía, por el afán de dinero y por sus ilusiones perdidas. La novela consagra a la sociedad moderna al mismo tiempo que la destruye mediante la crítica. Es brutal. Entonces, claro, leyendo todo esto me surge una duda. ¿Qué significa todo esto para la persona que crea, para el poeta, en este mundo moderno dominado por la razón, el análisis utilitario y sobre todo el mercado? La realidad que dibujan las fuentes es bastante cruda. Claro, porque por lo que estamos viendo, el creador pasa a ser un absoluto marginado. Básicamente, el poeta pasó de ser el chamán de la tribu, el que conectaba a los humanos con los dioses,
a ser ese amigo al que tienes que invitarle las cañas porque ha decidido vivir del arte en pleno auge del capitalismo. Es una analogía muy acertada, la verdad, con que tenga un fondo trágico. La revolución burguesa y el espíritu ládico cambian radicalmente el valor que le damos a las cosas. En la sociedad moderna, todo, absolutamente todo, tiende a reducirse a su valor de cambio, a su capacidad de convertirse en una mercancía que se compra y se vende. ¿Y la poesía no se puede vender al peso? Exacto. Por su propia naturaleza indomable, la poesía es un gasto, un derroche de lenguaje, de tiempo y de emoción que no produce capital. Por primera vez en la historia humana, el sistema expulsa al poeta del centro de la sociedad, convirtiéndolo en un vagabundo o en un parásito social a ojos del mercado. No se le puede pagar porque lo que hace no encaja en una hoja de cálculo. Y este choque entre el espíritu libre del arte y las estructuras del mundo moderno nos lleva a uno de los momentos más fascinantes que analizan las fuentes. Es interesantísimo observar cómo en el siglo XX hubo intentos desesperados por reconciliar la poesía con la acción política. Sí, movimientos de vanguardia enteros se volcaron en eso. Como el surrealismo, que intentó fundir la libertad del arte con los grandes ideales revolucionarios de la época, buscando transformar no solo el lienzo o el papel, sino la vida misma. Su objetivo era liberar al hombre de sus cadenas mentales y sociales de un solo golpe. Y durante un tiempo pareció que la poesía y la revolución social caminaban de la mano hacia el mismo horizonte utópico. Pero, ateniéndonos estrictamente a lo que exponen los documentos, sin posicionarnos políticamente de ningún lado, el análisis señala que esto terminó en un desencuentro profundamente trágico. Se materializaron en el poder, construyendo nuevos regímenes y estados burocratizados como el soviético. La poesía se dio de bruces contra un muro de hormigón. En lugar de la libertad absoluta que los poetas esperaban, las nuevas estructuras de poder engendraron burócratas y censores. El poder político, por su propia naturaleza conservadora de sí mismo, rara vez tolera la imprevisibilidad y la libertad salvaje del arte. Los textos apuntan a que fue un choque doloroso entre el pensamiento revolucionario romántico y la cruda realidad del poder estatal, resultando en un fracaso de esa alianza. Una lección histórica durísima sobre cómo operan las estructuras de poder. Y en medio de toda esta modernidad burocratizada, el texto señala el triunfo absoluto de la técnica. Hay una comparación visual en esta parte del análisis que me parece brillantísima para entender dónde estamos hoy. Un contraste entre dos formas de construir el mundo. Esto plantea una pregunta importante sobre nuestra relación con el entorno. Piensa en la diferencia entre una catedral medieval y una gran fábrica moderna. La catedral no era simplemente un edificio grande para agrupar gente, era una imagen, un modelo a escala del cosmos. Estaba orientada hacia los puntos cardinales, ¿verdad? Exacto. Sus vitrales contaban la historia del universo desde la creación hasta el apocalipsis. Cada piedra tenía un significado sagrado. Era un puente visible entre el hombre y el misterio. La técnica moderna, en cambio, representada por una fábrica, no busca representar el mundo ni darle sentido. Solo busca transformarlo y explotarlo. Eso es. La fábrica es un mecanismo opaco, utilitario. Produce cosas, pero no produce sentido. Y al final, ese triunfo de la técnica pura nos abandona en un inmenso espacio en blanco, sin una visión unificadora del mundo. Y hablando precisamente de espacios en blanco, aquí hace su entrada estelar en las fuentes una figura revolucionaria, que supo ver ese vacío existencial y en lugar de hundirse en él, lo convirtió en la materia prima de su arte. Hablamos del poeta francés Stéphane Mallarmé. Su obra maestra, un coup de dés o una tirada de dados, es un punto de inflexión brutal en la historia que estamos trazando. Mallarmé es un visionario absoluto. Él entiende perfectamente que si el mundo ha perdido esa imagen unificadora de la catedral y se ha fragmentado, el poema ya no puede seguir escribiéndose como se hacía antes. Con una tirada de dados decide dinamitar la tiranía de la tipografía lineal. Ya sabes, esa costumbre inamovible de leer ordenadamente, de izquierda a derecha, línea por línea, de arriba a abajo. Convierte la página en un espacio plural, tridimensional casi, donde las palabras flotan como estrellas dispersas en el vacío del papel. Hay una frase central que atraviesa toda la obra y que se ramifica, que dice que todo pensamiento emite una tirada de dados. Es lo que él define como un poema crítico, un texto que contiene su propia negación, que duda de su capacidad de decir una verdad absoluta y que obliga a quien lo lea a cruzar silencios, a conectar palabras distantes. Es alucinante, si lo piensas, ver ese poema físicamente en la página
Es como abrir varias pestañas del navegador a la vez. Qué buena comparación totalmente. Mallarmé, a finales del siglo XIX, prefiguró de alguna manera el espacio fragmentado, hipervinculado y no lineal que habitamos hoy todos los días en Internet y en nuestra era digital y electrónica. Esa idea de que tenemos que navegar por constelaciones de información, conectando puntos por nuestra cuenta, es dolorosamente actual. Es un adelantado a su tiempo. Sin duda. Ahora, antes de encaminarnos hacia el final de esta inmersión, hay que rescatar un tema peligrosísimo y fascinante que aparece como apéndice en toda esta reflexión. Es la delicada y a menudo tóxica relación entre el Estado y el arte, y el enorme peligro de lo que las fuentes llaman el arte oficial. Es una distinción histórica vital. A menudo confundimos el arte monumental con el arte estatal, pero el texto nos muestra que hay una diferencia abismal. Si comparamos dos civilizaciones colosales como el Imperio Azteca y el Imperio Romano, lo vemos clarísimo. A ver, explícanos ese contraste. El arte azteca no era político en el sentido moderno, sino estrictamente religioso y vital. Para ellos, el Estado era la religión. Pensemos en el mito solar de Huitzilopochtli, el dios que exigía sangre para que el sol pudiera seguir moviéndose. La guerra y los sacrificios no eran cálculos geopolíticos fríos, eran actos sagrados indispensables para que el universo no colapsara. Todo el arte reflejaba esa visión cósmica compartida por toda la sociedad. Vale, ¿y qué pasa en Roma? Por el contrario, si miramos al arte romano bajo emperadores como Augusto o Nerón, vemos el nacimiento del genuino arte oficial. Era propaganda pura y dura dictada desde un despacho. Roma utilizaba la religión y la estética arquitectónica como herramientas cínicas de dominación y relaciones públicas. Fíjate que esa diferencia lo cambia todo. Una cosa es que una sociedad entera comparta una visión sagrada y aterradora del cosmos que permea todo lo que construyen, y otra muy distinta es que un gobierno imponga una estética de cartón-piedra para manipular a la población y ensalzar al líder de turno. Exactamente. Y la conclusión a la que llega el documento analizando la historia es contundente. El poder político tiene una capacidad casi infinita para asfixiar, esterilizar y uniformar el arte, pero carece por completo de la fecundidad para crearlo. No puede crear vida de la nada. Un ejemplo clásico que citan es la esterilización cultural que sufrió Francia bajo el absolutismo de Luis XIV. El Estado se volvió un gramático severo, un censor que dictaba qué era el buen gusto, y el arte se acartonó. Si contrastas eso con la explosión de libertad creadora imprevisible que hubo en la Grecia democrática o en el caos vital del Renacimiento, la diferencia es abismal. Un Estado puede encargar la construcción de 1000 monumentos, puede pagar ejércitos de artistas, pero jamás podrá dictar por decreto la espontaneidad y el fuego del espíritu humano. Tal cual, la libertad creadora siempre escapa al decreto. Es un recorrido inmenso el que hemos hecho hoy. Fijaos en todo el terreno que hemos cubierto. Hemos viajado desde el héroe trágico griego que acepta su destino para mantener el cosmos en pie, pasando por las dudas existenciales y los molinos de viento de Don Quijote, hasta llegar a ese poeta moderno exiliado en un mundo de fábricas y mercado, intentando buscar sentido en el espacio estelar y fragmentado de Mallarmé. Un viaje denso pero necesario. Y tanto. Hemos analizado cómo los grandes poderes intentan domesticar el arte y cómo la poesía siempre encuentra la manera de sobrevivir en los márgenes. Todo esto nos demuestra el valor incalculable de observar la historia humana no solo a través de una lista de reyes o tratados de paz, sino a través de la lente de la palabra creadora. Y para cerrar esta exploración por todo lo alto, hay un último pensamiento en los apéndices casi físico que conecta todo este inmenso intelecto con nuestro propio cuerpo. Es algo para que quienes nos escuchan lo piensen en su día a día. Es una reflexión fascinante sobre la fisiología del verso y la conexión que existe entre la poesía y algo tan automático e inconsciente como nuestra respiración. Cuéntanos sobre eso porque me pareció precioso. Se plantea que la medida métrica tradicional, esos versos que han perdurado a lo largo de los siglos, no son caprichos inventados por intelectuales aburridos. Por ejemplo, el octosílabo español, que es ese ritmo clásico y pegadizo que encontramos en el romancero, en las canciones populares de toda la vida o en el flamenco. O el endecasílabo más solemne y culto. Exacto. Resulta que la longitud de estos versos coincide asombrosamente con nuestro ritmo respiratorio natural. Me parece una idea poética y física a la vez, casi mágica.
Nos invita a reflexionar sobre el hecho de que recitar o leer un poema no es un acto meramente mental que ocurre aislado dentro de nuestro cerebro. Es un ejercicio físico, un rito corporal brillante. Involucra los pulmones, la garganta, la sangre. Cuando leemos poesía dejándonos llevar por ese ritmo milenario, estamos participando en un acto donde literalmente aspiramos y respiramos el mundo. Estamos acompasando el ritmo biológico de nuestros propios pulmones con el ritmo mismo del universo, conectando con las respiraciones de miles de personas que pronunciaron esas mismas palabras antes que nosotros. Es devolverle la vida a la palabra a través del aliento. Es una forma hermosísima de darnos cuenta de que al final todos llevamos un poema latiendo dentro, esperando ser respirado. Ha sido una inmersión espectacular en estos textos. Nos escuchamos en la próxima exploración. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy tenemos sobre la mesa un entramado de ideas que, para cualquiera de quienes nos escuchan que intente dar sentido a la forma en que interactuamos con el mundo actual, va a resultar de una lucidez casi desconcertante. Hola, ¿qué tal? Sí, la verdad es que es un tema que tiene tela. Mucha tela. Los documentos centrales que articulan nuestra charla de hoy vienen de unos extractos fascinantes y bastante densos, todo hay que decirlo, del ensayo El arco y la lira de Octavio Paz. Un texto fundamental, desde luego. Pero a ver, nuestra misión hoy no es hacer una biografía literaria aburrida ni nada de eso. Vamos a aislar una línea argumental muy específica. Exacto. Nos vamos a centrar en las ideas. Eso es. Queremos entender una crisis muy actual a través de la poesía y la historia. O sea, esa sensación moderna de desconexión. El aislamiento frente a las pantallas. Totalmente. La pérdida de un centro. Todo esto tiene raíces profundas. Y para la gente que busca dar sentido a esta avalancha de información, pues este análisis ofrece un atajo filosófico brillante. ¿Y no hace falta ser un erudito en literatura para apreciarlo? Para nada. Yo misma estoy fascinada con lo que hemos encontrado. Así que te cedo la palabra para establecer un poco la premisa central de esta fractura histórica. Pues a ver, el punto de partida nos sitúa frente a una herida abierta en la historia. A lo largo de los siglos, el ser humano ha experimentado una separación cada vez mayor entre lo que es, lo que dice y la comunidad en la que vive. Como que el lenguaje, la sociedad y el individuo se han ido separando, ¿no? Eso es. Y lo que examina el texto es cómo el arte, y la poesía en su sentido más puro, ha sido el campo de batalla donde intentamos desesperadamente reconciliar esas partes. Un intento de unir lo que está roto. De lo que hemos perdido en el camino hacia la modernidad. Vale, vamos a desgranar esto, porque hablando de fracasos, el primer tema es la trampa de la escritura automática del surrealismo. Un movimiento clave. A mí me sonaba una idea muy rebelde, muy en contra del esfuerzo que valora la sociedad, pero el autor dice que es imposible. ¿Por qué es imposible? Pues la imposibilidad radica en la naturaleza misma del lenguaje. El lenguaje es inherentemente social. Es estructuralmente una distancia. Un puente simbólico, ¿verdad? Exacto. Funciona como un puente entre el individuo que nombra y el objeto exterior nombrado. Su propósito es salvar esa brecha. Ya, claro. Y el surrealismo con la escritura automática quería anular la voluntad. Quería anular esa distancia por completo. Fusionar al hombre, las cosas y el lenguaje en un solo flujo. Pero si anulas la voluntad para dejar que las palabras surjan solas, estás anulando la propia herramienta. Claro, la paradoja que expone el autor es buenísima. Si logras eliminar la distancia entre el que habla y lo que se nombra, el puente ya no es necesario. El lenguaje se evapora. Eso es. Así que el estado final al que aspira realmente la escritura automática no es la palabra. Es el silencio. Es el silencio más absoluto. ¡Qué fuerte! Y lo fascinante aquí es cómo esta implosión teórica choca con la política. Porque los surrealistas querían ser la voz poética de la revolución comunista. Sí, aspiraban a ser la voz viva de esa nueva sociedad, no solo un grupo estético de París. Pero la realidad fue brutal. La nueva maquinaria del Estado creó sus propios mitos y burócratas. El texto hasta los compara con faraones. Una comparación muy aguda.
El choque era inevitable. La poesía es pluralidad, es excepción, y cuando la revolución se institucionalizó, replicó las estructuras de poder antiguas. Fíjate que hay un detalle en los textos que me dejó de piedra. Se menciona a figuras como León Trotsky. Sí, su visión de la libertad del arte. Eso. Decían que el arte podía ser libre, pero dentro de los límites de la revolución. Y que si un artista traspasaba esos límites, el Estado tenía el deber de cogerle por los hombros y sacudirle. Literalmente sacudirle. Es una imagen violenta, pero que ilustra muy bien la tensión. Y ojo, aclaramos a quienes nos escuchan que no estamos tomando partido ideológico aquí, solo reportamos lo que dice el texto sobre la incompatibilidad entre la poesía y cualquier Estado o partido. Por supuesto. De hecho, el análisis va más allá de un régimen en concreto. Formula que el Estado, en su esencia, es estéril para la creación genuina. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque los gobiernos siempre intentan usar el arte como propaganda. Claro, pero porque su función es la dominación y la organización. Cuando el Estado intenta dirigir el arte, produce un estilo oficial, una máscara monótona. Como la centralización bajo Luis XIV que menciona el texto. Exacto. El rey Sol impulsó un afán centralizador que, bajo un barniz clásico, lo que hizo fue esterilizar a Francia en su gran siglo. Y aquí es donde el texto aporta unos contrastes memorables, porque yo pensaba en el arte azteca, en esas pirámides inmensas, y desde hoy lo vemos como propaganda de un Estado autoritario. Pero el ensayo rompe ese esquema. Totalmente. Subraya que el arte azteca no era estatal en el sentido moderno, era literalmente religión. La vida pública y privada eran manifestaciones de lo sagrado. No era un gobierno secular usando a artistas, el Estado era la religión encarnada. Había una visión del mundo compartida orgánicamente por toda la comunidad. Por el contrario, el Imperio Romano sí tenía un arte oficial. Sí, ahí sí vemos un arte de corte, de despacho. Augusto o Nerón instrumentalizaban la arquitectura como herramienta de cohesión y sumisión. Y frente a eso, el texto recuerda que el verdadero arte comunal florece en la libertad. Como en la antigua Grecia, o las catedrales góticas. Que no las mandó a hacer un rey absolutista. Fueron la libre espontaneidad de las comunas, de los gremios. Exacto. Era la pluralidad de la ciudad materializándose. Y ese esfuerzo tenía un propósito unificador clave: plasmar la imagen del mundo. Ah, la imagen del mundo. Esto nos lleva directamente a nuestro presente, porque ¿cómo hemos llegado a la soledad del individuo contemporáneo de hoy en día? Pues precisamente por la pérdida de ese cosmos, de ese arquetipo sagrado. Antes, un templo maya o una catedral eran representaciones a escala del universo. Un lugar donde el ser humano dialogaba con el cosmos. Eso es. Pero hoy, la técnica, la tecnología moderna, se ha interpuesto. Y la técnica no es una imagen del mundo, es resistencia. No dialoga con el paisaje, simplemente lo usa. Opera bajo la lógica de la utilidad incesante. El ensayo nos hace imaginar la diferencia entre una ruina romana y una máquina moderna. Esa analogía me pareció devastadora. Es que lo es. Una ruina romana sigue hablando, transmite el paso del tiempo, pero cuando una máquina o un servidor informático deja de funcionar... Pierde todo su significado, se convierte en basura, no significa nada. Exacto. Al perder esa imagen del mundo compartida, la técnica nos deja a la intemperie. Y esta falta de imagen del mundo, esta incapacidad de hablar con el exterior, provoca lo que el ensayo llama la idolatría del yo. El narcisismo contemporáneo. Sí, que multiplicamos ciegamente nuestro ego porque no tenemos con quién hablar. Hemos perdido al otro y nos quedamos solos en una habitación llena de espejos. Y ese ego aislado amenaza al lenguaje mismo, porque si no hay un tú, el lenguaje pierde su anclaje. Madre mía. Bueno, aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque frente a este vacío tecnológico, la poesía intenta sobrevivir. Se niega a rendirse. Exacto. Y las fuentes hablan de la revolución del poema moderno con Stéphane Mallarmé, con su poema Una tirada de dados. Un punto de inflexión brutal. El poema de Mallarmé deja de ser lineal. Ya no es esa fila india de palabras, sino que se esparce por la página en blanco como una constelación. Los silencios y los espacios en blanco tienen tanto peso como la tinta. Anticipa de una forma asombrosa el espacio electrónico actual. Como si fueran hipervínculos. Fíjate, el poema contiene su propia crítica y te fuerza a múltiples lecturas. Pero esto trae un efecto secundario. La desaparición del autor. Exacto.
Se menciona a Joyce, a los medios de reproducción mecánica, el lenguaje toma el control y el poeta deja de ser un semidios. Pasa a ser un servidor humilde de las palabras. Deja que el lenguaje hable a través de él. Y esto me lleva a un debate tangencial súper curioso del apéndice, sobre la fisiología de la poesía. Ah, la teoría de Tiemble. Sí, que decía que el placer poético es solo gimnasia muscular de la boca y la garganta, que nos gusta un verso solo porque movemos la lengua de forma agradable. Una visión súper mecanicista, muy hija de su tiempo. Totalmente. Pero el experto, el texto lo refuta de una forma bellísima. Sí, argumenta que la medida del verso no es solo saliva y músculos, está ligada al ritmo vital e histórico de una época. Que recitar es respirar con el mundo. Un acto de comunión pura, no solo deporte, es reconectar el cuerpo con el pulso histórico colectivo. ¡Qué maravilla! Pero hacemos una pausa en toda esta angustia europea, porque el texto presenta una excepción fascinante. Walt Whitman. Whitman y la utopía americana. Si conectamos esto con el panorama general de la soledad moderna, la teoría sobre América es clave. Sí, que América no fue descubierta. Fue inventada. Exacto, como el sueño y el futuro de Europa materializado. Y en la América sajona, que describe el texto, al carecer de un pasado histórico denso, feudal, el futuro determinaba al hombre. Todo obstáculo se veía simplemente como un hecho natural a domesticar, sin todo ese peso de las ruinas europeas. Por eso Whitman podía cantar a su mundo sin conflicto interno, ni soledad. Su realidad era pura utopía. Un futuro en constante encarnación. El ensayo dice que su sueño era realista porque América misma era un sueño convertido en geografía. Un optimismo masivo. Aunque luego, claro, el texto observa que la realidad industrial acabó por alcanzar ese sueño. Y creadores posteriores, como Edgar Allan Poe o Emily Dickinson, intentaron escapar de esa misma pesadilla técnica que asoló Europa. El aislamiento terminó llegando de todas formas. Pues sí. Para ir resumiendo esta lección magistral, hemos visto cómo la burocracia aplasta la poesía y su pluralidad. Cómo el Estado es estéril para el arte verdadero. Hemos visto cómo la tecnología nos ha dejado sin esa imagen del mundo, obligándonos a adorar nuestro ego frente a un muro de resistencia. Cómo el lenguaje intenta crear nuevas constelaciones en la página para que podamos volver a hablar con el otro. Y que vivimos en lo que el texto llama un presente flotante. Un tiempo donde la historia ha perdido su imperio sobre el futuro. Un diagnóstico certero. Y fíjate, para dejar un pensamiento final provocativo a nuestra audiencia. A ver. El ensayo señala que la tecnología es una incesante destrucción de futuro y que en este proceso la figura del creador humano tiende a anularse. Dejando solo el ruido. Exacto, la soberanía del ruido. Y si pensamos en esto hoy, resulta escalofriante ver cómo los sistemas automatizados, la inteligencia artificial, son capaces de generar textos que imitan la escritura humana sin ninguna comprensión real. Sin sufrimiento, sin experiencia vital detrás. Nada. Entonces, la gran pregunta es, ¿estamos presenciando la victoria final de ese nihilismo circular del que advierten las fuentes? Donde desaparecen tanto el que habla como el que contesta. Y el ser humano no se queda en el silencio perfecto de la poesía, sino en el vacío ensordecedor de las máquinas hablando solas. Madre mía. Una idea tremenda para seguir reflexionando sobre hacia dónde va nuestra cultura. Yo diría que es la advertencia más urgente que podemos sacar hoy. Pues con esto cerramos nuestra inmersión de hoy. Recordamos a quienes nos acompañan que la curiosidad es siempre el mejor antídoto contra el aislamiento del que hemos hablado. Totalmente de acuerdo. Así que os animamos a seguir buscando esa poesía escondida, ese ritmo vital en la vida concreta de todos los días. Hasta la próxima.